Suscríbete a la Panterita. Número 1 en todo. Buenos días, el saludo para todos. Comenzamos Calendario Deportivo. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Hola, Dani. Hola, Ariel, ¿cómo te va? Ya se suma Bruno en cualquier momento. Hoy Fabio está en la producción, Wilson González está de vacaciones. Iniciamos una semana activa, por supuesto, para hablar de mucho fútbol. Una fecha que ha dejado muchas aristas para analizar y también para informar. Ayer, por ejemplo, el caso de Diego Gómez, claramente ya se trataba de una despedida cuando sus compañeros le alzaron en andas. Hubo una foto, la última foto creo, con la camiseta de Gómez, con la camiseta de Libertad, digo, en este primer ciclo, lo cual indica que está todo pronto como para que vaya al Inter de Miami, mi querido Dani. Claro, vos sabés que hasta el punto que creo que hubo hasta una especie de protección porque uno decía, periodísticamente también hasta sería interesante escucharlo, pero allí Peteco, o sea, el jefe de prensa de Libertad, solamente le trajo a Enzo González para que hablara, pero porque hasta se dio esta particularidad de que hubo tormenta en Florida y se retrasó un poco la presentación de Messi y la conexión. Esto en función a Diego, ¿no? El de ayer sí, en Paraguay el último partido. Sí. Hasta ahora va a jugar el jueves. Sí, hasta ahora. Es una... Sí. Pero por eso ayer hicieron el tema de la foto. La persona me dijo, hasta ahora. Si me avisan, te iba a poner al tanto, pero hasta ahora juega el jueves en Tigre. El partido de revancha por Copa por el playoff, ¿verdad? Sí. Yo tengo, perdón muchachos, buen día. Yo tengo la información que el 24 viaja él. ¿Está bien? 24 es la otra semana. De hoy en 8, el próximo lunes. El lunes que viene. O sea, va a jugar el partido el jueves contra Tigre la revancha. Así es. Y seguramente, porque habrá sido un acuerdo especial por lo de la conexión de Tata con Cartes. Claro. Porque es como que, bueno, dejanos pasar esta fase, porque ya cuando se confirmaba, el hecho de que jugara ayer ya era un poco llamativo, ¿verdad? Pero jugó y se sabe que es un partido importante lo del próximo jueves para Libertad, que quiere seguir en los dos frentes. Esto en función también al campeonato, porque después vamos a hablar lo que le pasó a Olimpia, lo que le pasó a Cerro en Ciudad del Este y Encarnación respectivamente. Lo que volvió a ser Libertad. Sí. Por eso, porque uno dice, mira, si Libertad mantiene este nivel, y por ejemplo, si se va de la Sudamericana y no cae en ese tema de que falta de motivación, o sea, porque ayer lo aplastó a Guaraní, desde el vamos hasta ahí en el segundo tiempo, ni qué decir. A mí lo que me dijeron es que hay acuerdo de palabra, o sea, no está todo transportado a un documento. Por eso es que creo que se puede dar esto de que juegue el partido de revancha contra Tigre, ¿verdad? La lógica me hace llevar a esa situación. Es el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ofrece un multimillonario contrato de 3 años a Gustavo Gómez Portillo y busca llegar a un acuerdo con el Palmeiras. Tenemos lo que decía ayer Diego Gómez. Parte de lo que decía Diego Gómez, por favor. Diego, un segundito. No puedo todavía ganar. No. Felicitaciones, ¿fue tu último partido? No puedo todavía. ¿Cuándo te va, Diego? No sé todavía. Estoy todavía dependiente. Ahora, qué gran partido nuevamente ante Guaraní. Sí, claro. Venimos a buscar resultados y gracias a Dios pudimos lograr. ¿Estás para el partido del jueves? Sí, estoy. Gracias, Diego. Ahí está. Sí, estoy. Es lo que decía Diego Gómez, ¿verdad? Habló el presidente también ayer y decía él, entre otras cosas, que ya dependerá, que las negociaciones están avanzadas, tampoco quiso soltar muchas prendas, pero que a la consulta, dice, iba a jugar todavía algunos partidos y dijo, bueno, ya dependerá si es que se llega a un acuerdo de la voluntad de su nuevo equipo. 50%, 3 millones de dólares. Pone la editora al aire, por favor, presidente de Libertad. Rubén Ditore, presidente de Libertad. Si ya se iba a decir, bueno, le digo que las negociaciones están avanzadas y seguimos conversando, pero creo que en el transcurso de la semana ya tenemos que definir. Incluso puede jugar o no contra Tigre o ya se lo va a reservar. Y no sabemos. Si se cierran todas las negociaciones, no sé, eso ya va a depender del dueño
del pase del jugador, ¿verdad? Sí, pero- ¿Para cuándo específicamente tienen una reunión? No, transcurso de la semana estamos hablando y ahí ¿50% sería, Gerardo? qué decisión se toma. ¿El 50% del pase es? Sí, la venta es por el 50%. ¿El monto se puede dar a conocer o no? No, ya todo el mundo sabe. 3 millones de dólares. ¿Sabe? Ustedes saben más que yo. Esto se definiría, vos decís, presidente, ya en breve, ¿no? Y en el transcurso de esta semana yo creo que se va a definir. ¿Qué falta, presidente? Ajustar detalles, como hay muchos detalles que hay que ajustar y bueno, eso es así, se lleva su tiempo, tiene su tira y afloje, ¿verdad? Y bueno, y nada más que eso. ¿Es la mejor opción que tenía, presidente? Porque se hablaba también de Europa. Bueno, hay un plus, o sea, por un lado está la parte económica, por otro lado está el plus de ir a jugar en un equipo donde está Messi, yo creo que ese no tiene precio. Creo, imagínate que al lado de una figura, no solamente Messi, está Busquets, está Jordi Alba, estamos hablando de estrellas mundiales, que un jugador paraguayo esté jugando, es un prestigio para todo el fútbol paraguayo, no solamente para el club. El detalle es el 50% que... No, yo no voy a hablar de eso porque estamos negociando, no puedo, hay cláusulas de confidencialidad que no puedo revelar y quiero que ustedes me entiendan. Sí. Gracias, presidente. Ahora, por otro lado, gran partido de Libertad para ponerse más puntero que nunca. Lo superó de principio a fin a Guaraní hoy. Hoy fue un partidazo porque hoy jugamos sin 4 titulares. Hoy faltó Piri, faltó Barbosa, faltó Héctor Villalba. ¿Quién más? Había uno más que faltó. Iván Piri, Héctor Villalba tampoco estuvo. No, había otro en el medio campo. Bueno, y los que entraron lo suplieron perfectamente. Lucas Sanabria. Sí. Y sin embargo, vos te das cuenta que la estructura del equipo, el funcionamiento del equipo no se alteró. Al contrario, yo te diría que hoy fue uno de los mejores partidos que hicimos. Bueno, ahí está. Esto es lo que decía el presidente Editore. Hay novedades en Olimpia, si podemos contactar con Johnny. Aparentemente fue despedido uno de los médicos de la institución. ¿Verdad? Sí. Y que reaccionó con todo. Que contra es muy importante. García. Nosotros hablamos con Romero. ¿Qué pasó? Contra Ayrton García. ¿Cómo? Sino que reaccionó, digo, en Sí, medio de sí, de por su eso digo carta que de despedida. No hay paga en Olimpia con todos los muchos. Primero que ¿Vos tenés a mano la carta? lo acusa a Ayrton García de ser el que lo hizo despedir y después habla de Yo conocí su sueldo y todo, el monto. una persona que no tiene ni una condición, Ayrton García, que gana 12.000 y algo de dólares por mes. $12.500. 144.000 dólares al año, decía el doctor Servián. Sí. Bueno, dice la nota: quiero despedirme de ustedes y expresarle mis sinceros agradecimientos por haberme aceptado e integrado al grupo como uno más de ustedes, con quienes he compartido muchos momentos importantes, tanto deportivos, llevo 5 campeonatos, 2 subcampeonatos con ustedes dentro del club, como fuera en eventos festivos. Mi desvinculación del Club Olimpia se debió exclusivamente a una decisión del señor Ayrton García, gerente deportivo, quien trató de justificar diciendo que fue por una reducción presupuestaria. Espero que realmente ayude al club porque mi salario mensual no impacta en la economía del club, considerando mi grado de formación académica con la más alta especialización en cardiología en los Estados Unidos, con masterados, investigador de proyectos científicos internacionales, y también me he capacitado y he ganado una enorme experiencia en estos años. Me han acreditado oficialmente por la Asociación Paraguaya de Fútbol como médico para ejercer en competencias oficiales, con la observación de tener un brillante currículum académico. El director deportivo del Club Olimpia, señor García, solicitó mi desvinculación, no fue decidido por la comisión directiva. Este es un improvisado, sin ninguna instrucción superior, no tiene ningún mérito ni aptitud, escasa formación académica entre paréntesis, y mucho menos actitud. Y por si fuera poco, tiene un salario de $12.000 mensuales, o sea, unos $144.000 al año, premios por partidos ganados y clasificación, y abre ahí de vuelta paréntesis, que por cierto gana más que muchos de los jugadores, y allí cierra paréntesis. Es para pensar dónde puede ahorrar el Club Olimpia. Le queda muy grande con respecto a García. Quisiera también agradecer a todos los colegas, y en especial al doctor Miguel Romero, quien me pidió
que lo acompañe en la tarea de integrar el departamento médico del Club Olimpia, que por cierto es el más prestigioso del país. Bueno, la parte fuerte es en el párrafo del medio donde le pega con todo a García. Sí, fuerte, ¿no? Bueno, tener lo de Diego Aguirre, Facundo Zavala y el hincha opina de Olimpia, perdió Olimpia, lo de Cerro que ganó 1-0, sufrió el segundo tiempo, Libertad volvió a ganar y es puntero lo de Gastón Olveira, terrible, ¿no? Muy fuerte la lesión que tuvo. Está Johnny, ¿cómo te va Johnny? Un placer de saludarte. Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien? Bien, señor. Bueno, contanos, Johnny. Sí, el arquero de Olimpia que será intervenido quirúrgicamente en los próximos minutos para de esa manera iniciar su recuperación, que en principio, teniendo en cuenta el comunicado, o en este caso la opinión de los médicos, llevaría 4 meses, dependiendo también de lo que sea su día a día. Así como el caso de Derlis. Se pensaba un tiempo prolongado, él a esta altura está ingresando en la etapa final de su recuperación, y el caso de Saúl, que decíamos, allá por mayo, junio aproximadamente, él ya podría estar en campo de juego, hasta ahora él también está por culminar, ya estamos en julio, por terminar inclusive julio, y no está retornando a los campos de juego Saúl, entonces hay que tener en cuenta su día a día del arquero Gastón Olveira, que de esta Johnny, manera señor. Perdón que te interrumpa, eso sobre el caso de Gastón Olveira. ¿Qué reacción hubo en Olimpia ante la situación de Gastón? Digo, porque en el momento de la lesión los jugadores fueron contra Da Silva. Da Silva sacó un comunicado, inclusive si tenés a mano eso, Ariel, también por favor te voy a agradecer. Pero ¿cuál fue un poco la reacción? ¿Qué sabes? ¿Hay enojo de Olimpia contra el jugador? Yo creo que en caliente, Bruno, inclusive la cuenta oficial de la Olimpia, hablamos de Olimpia Media, saca en este caso un Twitter donde dice una entrada criminal, decía, ya conocida, en este caso la lesión, el resultado de la lesión, de la fractura del cúbito del brazo. Entonces, esa fue la reacción de todos. Después, ya un poco más con el tiempo, esto puede ocurrir, si bien es cierto, fue muy vehemente el argentino al ingresar, al meter ese pie. Me parece que el primero, el que se dio cuenta que la situación era grave, fue Alejandro Silva, porque inmediatamente lo recrimina también Facundo Zavala al recibir el futbolista del Olimpia ese golpe, se toma del brazo y dice que no siente. Entonces la reacción de sus compañeros, el hincha también, que cuestionó muchísimo a Da Silva, la directiva, pero con el correr de las horas seguramente esto va a formar parte de algo que ocurrió allí en el campo de juego. Esta nota publicó Da Silva a través de su WhatsApp, que se hizo viral después. Buenos días, la verdad que muy triste con lo sucedido, realmente triste, porque jamás hubo mala intención de mi parte de ir a golpear a un colega. Uno no entra a la cancha pensando en hacer el mal a nadie. La realidad es que estamos expuestos al contexto físico y desafortunadamente me tocó ser parte de esta jugada que terminó en lesión de Gastón. Fue una jugada muy rápida donde los dos salimos en velocidad a buscar la pelota y yo con el fervor de intentar puntear para buscar el penal, él llega antes y se produce el choque. Entiendo la calentura de la gente, pero tienen que entender que nosotros antes de ser jugadores somos personas y yo jamás atentaría con el trabajo de nadie. Mis compañeros que comparten conmigo el día a día saben que yo jamás actúo de mala manera en ningún entrenamiento ni tampoco en los partidos. Desafortunadamente me tocó ayer, a mí como le podía pasar a cualquier otro jugador. De pronto solo espero que Gastón se recupere y vuelva más fuerte que nunca y sobre todo mis disculpas. Bueno, ahí está lo que decía Da Silva, el jugador de Resistencia. Roberto Garcete, padre, vicepresidente de Resistencia, gusto de saludarte. ¿Cómo está, don Roberto? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a vos, tu audiencia. Bueno, ¿qué pensás de lo que pasó, la lesión? Estábamos leyendo el comunicado del jugador del club, de tu club, Da Silva, explicando un poco la situación. ¿Cómo viste la acción, presidente? Primeramente, que también como hombre de fútbol me siento muy apenado primeramente por Gastón. Se lo conoce como casi el mejor arquero del fútbol paraguayo, para no herirle a otros arqueros que todos los días hacen su trabajo también. Y yo por lo menos le conozco a Nelson, prácticamente el único argentino que quedó
del plantel pasado, los otros tuvieron oportunidad de ir a otro club, él también tuvo, pero él es del interior de Argentina también y es muy buena gente. Hablamos mucho nosotros con él, tiene su familia, algunas veces cuando está en la práctica le llaman sus padres, hablan conmigo, hablan con el presidente, hablan con los compañeros, le muestra cómo es el barrio, dónde está. Es una persona humilde y alguna vez te dice un refrán que no hay que poner el fuego, la mano en el fuego por la gente. Pero yo creo que en esta oportunidad yo pondría la mano en el fuego por Nelson, que no tuvo ninguna intención, inclusive la reacción que él tuvo después, se notaba que él fue el más asustado. No pensó en ningún momento también de que le haya podido lastimar de esa manera, ¿verdad? Pero yo como hombre de fútbol y objetivamente creo que no tuvo ninguna intención Nelson. ¿Es cierto que recibió amenazas en redes el jugador Da Silva? Y prácticamente en estos tiempos las redes sociales ayudan mucho a eso, Bruno. Creo que no se merecía eso, ¿verdad? La gente, yo creo que tenía que enviarle la fuerza a todos los olimpistas, a todos los jugadores, en especial a Gastón, y no andar amenazando por las redes, ¿verdad? Pero los compañeros le contuvieron ahí en el vestuario, en el colectivo, todo no fue alegría como esperábamos, porque no todos los días se juega esta clase de partido y salir triunfante en un estadio complicado. Yo creo que tenía que terminar de otra forma y se desarrolló en un día algunas cositas, por ejemplo, de las adiciones, después las otras adiciones, y ocurrió que lo último que sucedió en los últimos segundos, y por algo pasan las cosas algunas veces, pero no comprendemos algunas veces por qué sucede, porque si no se da alguno más, creo que en esta hora Olimpia estaría practicando, ya mirando siempre el objetivo que ellos tienen, cuál es jugar con un monstruo que es Flamengo. Ahora, ¿no crees que fue imprudente la entrada al dejar el pie? Porque claro, no estamos juzgando que haya mala intención jamás, ¿verdad? Pero ¿no crees que fue imprudente por ahí Ruiz Díaz? Da Silva, perdón. Y el método de juego de él es la forma de jugar. O sea, él suele jugar, entrar de esta manera. No, esta es la primera vez que lo vimos, pero él quedó acá, se jugó con nosotros también. Como te dije anteriormente, él tenía varias ofertas de irse otra vez a su país, pero él ya vino acá para forjar su futuro de aquí en más, ya sea en Paraguay o en otros lados, y se quiso mostrar, y por el motivo él perdió la titularidad. Trajimos a otro gran jugador también como el Ruiz Díaz, que vino también ya en intermedia, le tuvimos el año pasado, a mitad de campeonato se fue a otro lado, le trajimos y quiso cambiar el cuerpo técnico a algunos jugadores, y él perdió la titularidad jugando bien la primera etapa del torneo, pero no salieron los resultados, y esa parte técnica no quiero entrar, no sé si él, pero estaba a 1000 por hora, entró 10 minutos, tenía fuerza. Él es una persona que está como para jugar 100%, y por la adrenalina del partido, es la semana que trabajamos, nos fuimos 2 días antes a Ciudad del Este, se habló cada segundo sobre este partido, y creo que no pudo medir la circunstancia de la jugada. ¿Lo van a visitar a Olveira, presidente, o piensan hacerlo con Da Silva o vos o alguien de Resistencia? Si era por nosotros y
si pueden ver algunas imágenes o alguna fotografía, yo no festejé en ningún momento el triunfo de Resistencia. Me fui a interiorizarme cuando el veedor del partido me dio acceso al estadio. Los pocos dirigentes que nos fuimos, que estábamos ahí en la parte baja del estadio, yo fui a tocarle por lo menos la espalda a Olveira, ya que, y a los jugadores que estaban, hay fotografías que 2 o 3 jugadores de Resistencia no festejaron y se fueron a verle a él. Es una situación un poquito difícil esto, ¿verdad? Pero no quepa la menor duda que nosotros lo visitaremos a él con Nelson, y si es por mí, ahora mismo estaría con él en el lugar donde está internado y desearle pronta recuperación. Es una cosa muy difícil esta situación por la grandeza que tiene el Olimpia y la repercusión que tiene. Bueno, presidente, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos y saludo a la gente. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está el presidente Roberto Garcete de Resistencia hablando con nosotros. Qué polémica generó, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vieron ustedes la jugada, sinceramente? Después vamos a lo de Zabala y Aguirre. Imprudencia. Yo también coincido con eso. Imprudencia porque se notaba que Da Silva no iba a llegar a esa pelota, fue a disputar algo imposible. Y allí se produce lo que se produce. Yo no creo que él realmente tenga la intencionalidad de dañar de esa manera a un colega. No. Me parece que hay cierto tipo de código entre los jugadores. Y no he visto, a pesar de que recién este año él tuvo a este futbolista en el medio, algún antecedente. Entonces, la irresponsabilidad puede radicar en la imprudencia de ir a buscar una pelota. Ella estaba muy distante de la acción y está claro que no iba a llegar. Aparte entró sin freno, ¿no? Porque él a la carrera pone el pie izquierdo con el que lesiona el antebrazo derecho de Olveira, que ya tenía capturada ahí vemos para la TV una vez más. Él corre en forma recta, en forma muy rápida. Era el salto y no poner el pie izquierdo, que termina marginando casi todo el año. Por eso la reacción ya rápida de algunos jugadores de Olimpia. Porque me imagino que el dolor de Olveira se habrá escuchado. Y el grito. Sí. Claro, y Olimpia, en circunstancias normales, Olveira se tenía que parar y reponer rápido la pelota porque era el último minuto. Yo creo que por eso motivó la reacción. Ojeda por eso lo echa después de ver cómo quedó Olveira. Sí. Porque su primera reacción es de una jugada rápida de mostrar la amarilla. Por eso creo que imprudencia es la palabra que encaja un poco lo que pasó en la recta final del partido con esta consecuencia para el golero del Olimpia. Ponelo al técnico Aguirre y a Facundo Zabala, por favor, y el hincha Pina Olimpia. Al guardameta. Hicimos un muy mal partido, creo que fue una tarde negra para nosotros porque queríamos que el equipo se recuperara, volviera a mostrar cosas buenas que ha mostrado no tan lejos, pero no pudo ser. Fuimos superados y hicimos un muy buen partido. No sé si fue la peor derrota, eso no sé respondértelo. Fue una derrota dura porque nosotros queríamos recuperarnos, veníamos de una semana ahí un poquito difícil y bueno, habíamos hablado, habíamos trabajado bien y esperábamos otra respuesta del equipo, esa es la verdad. Así que nada, obviamente preocupado porque nos imaginábamos algo muy diferente y no pudo pasar, así que tenemos que estar juntos, continuar trabajando y sacar lo próximo rápidamente adelante, pero obviamente que tenemos que hacernos responsables de la situación en la que no estuvimos a la altura de lo que deberíamos. No, un poco triste porque siempre queremos ganar, cada cosa que jugamos la queremos ganar, pero sabemos que como equipo grande y con todo el plantel, el cuerpo técnico que tenemos, vamos a sacar esto adelante. Sí, son cosas del partido, por ahí yo creo que no es tanto lo de nosotros, sino que siempre nos falta ese poquito de suerte que no la estamos teniendo ya hace el torneo pasado, pero bueno, motivo, vamos a salir adelante todos juntos. Siempre estamos concentrados, trabajamos la semana como unos animales, no creo que haya sido tanto por eso. Pésimo.
Pésimo. El hincha opina. Esperamos mucho más. No rinde nada. Nada. No puede jugar de esta manera. De esta manera no esperábamos en este Ciudad del Este. Queríamos ver triunfo de él, pero no fue así. Una vergüenza. Y la verdad que hay que controlar. No puede ser que 20 minutos esté parado el partido y 6 minutos agrega. Pero Olimpia tiene mucho que mejorar, la defensa está mal. Preocupante lo de Olimpia. Preocupante y más todavía pensando en la Copa, ¿verdad? Sí. Porque Flamengo nos va a pasar por encima si no mejoramos. Es un mercenario, papá. Gana millones y no puede meter gol. No corre, no hace nada. ¿Y la Copa sí difícil? No, la Copa vamos a ver, pues así es difícil, amigo. Sí, hay que correr. No. Amigo, gana millones ellos y no mete el gol, o sea, qué puta. Desastre. Es preocupante, más todavía que tenemos el próximo partido de la Libertadores y el equipo tiene que mejorar mucho, si no nos vamos a ir lejos. No corren los jugadores, así es imposible. No tienen garra. Malísimo. Zárate, tiene que suplantear Zárate. Desastre. Preocupante. Vamos por la Libertadores, eso es lo importante. La cuarta se viene. Malísimo, camita el técnico, malísimo, muy mal juego. Olimpia jugó mal porque Flamengo está viendo el partido, pero entonces una estrategia no. Malísimo, sin idea, sin juego, sin recambio, los jugadores prácticamente caminando en la cancha. ¿Cómo le van a ganar así a Flamengo? Cero, seca, presidente. Un equipo decadente. Venir desde Asunción para verla una manga de borracho. Gastar un platazo de guita para venir a verle a este equipo. No, papá. Vos, Diego Aguirre, estando parado así, papá, no podés dirigir Olimpia, será. Vámonos. Malísimo. Tenemos que recuperarnos de esta. A Flamengo tenemos que, por lo menos un acerito, hay que traer una victoria. No preocupa demasiado. Vamos a levantar. Creo que en el campeonato nacional al menos vamos a levantar. Aparentemente no tenía ganas los jugadores, pero podemos recuperarnos. Olimpia es grande. ¡Fuerza Olimpia! Olimpia es único, es grande. Yo la próxima me pongo yo mi botín, entro a la cancha a jugársela. Yo creo que voy a meter más goles que nuestro delantero, pero bueno, Sergio Ramos te esperamos, Sergio Ramos. Aguante Olimpia siempre, no importa, vamos a salir campeón siempre, carajo, vamos Olimpia, carajo. Vamos por la cuarta y el bicampeonato mundial, vamos carajo. Aguante Olimpia siempre, carajo. Aguirre, andate en Olimpia, falta el respeto al Olimpia, carajo. Aguirre y los sindicalistas ya deben rajar, ya se tiene que ir. Bueno, ahí están los del Olimpia. Vamos a lo de Cerro, ganó el Ciclón, ganó Cerro ante Ameliano 1-0. Diego Churín, Bernay, el técnico. Vamos con esa nota, por favor. Aprovechamos tiempo en televisión. Debutó Jorge, hace 3 días que está con nosotros, parece que está años que está, se nota que quería estar acá. Va a ser un gran aporte para nosotros, de una gran ayuda. Volvió Alan con todo, corrieron, metimos hoy. Había que ganar, había que sumar y el equipo lo hizo. Creo que tal vez merecíamos un poquito más, terminamos sufriendo un poco ahí sobre el final, pero al fin y al cabo los 3 puntos son nuestros. Son momentos duros, obviamente han pasado cosas en estos días que tal vez anímicamente nos dieron un toque ahí, con compañeros que no están con nosotros, obviamente son decisiones. Así que este triunfo también va para ellos porque acá no hay culpables, los culpables somos todos los que estamos adentro de la cancha. Y hay que siempre dar la cara, hay que poner el pecho y es lo que vamos a hacer. Lo dijo Pachi en la prefecha y lo voy a decir ahora, vamos a salir campeones. Cuando yo volví acá dije que volvía por un montón de cosas, pero que también por amigos, por la afinidad que tengo. Y así que nada, cuando hablé con ellos lo único que me dijeron es que dejemos todo dentro de la cancha, que salgamos campeones por ellos también, que no la aflojemos. Así que eso habla de lo personas, de los hombres que son. Tanto Beto como Patiño, como los otros chicos, tanto Gaby, Antonio, Dani. No es por dar nombres, sino sea quien sea. Somos un grupo bueno, un grupo fuerte, que nos apoyamos entre todos y esa es la única manera acá, es trabajar, apoyarnos entre todos, poner la cara, ir al frente. Estamos convencidos porque lo fuimos, porque somos así. De repente no pudimos mantener una regularidad que habíamos encontrado en un pico muy alto, pero vamos camino a eso y estamos convencidos que lo vamos a hacer. Es la única manera, estando convencidos y creyendo. Bueno, lo que decía Diego Churín, delantero de Cerro Porteño. ¿Qué tal lo vieron a Cerro Porteño?
Morel partidazo. Yo vi, Por la defensa, un equipo combativo. Combativo. Yo vi una defensa muy tranquila con Morel, que como decíamos y después resaltó Churín, con 3 o 4 entrenamientos, nada más. Era como si siempre, lo vi, le dio tranquilidad hasta Brock, que siempre rechazó de primera. Morel mostró tiempista, habló poco, quitó mucho. Arzamendia mostró cosas importantes. Yo vi jugadores que le pueden dar una proyección importante dentro de un equipo que sufrió en el primer tiempo la velocidad de Ameliano para recuperar rápido en el medio campo la divide, porque Ameliano cuando se queda sin combustible no sufre más Cerro. Pero en el primer tiempo sí tuvo varias que denudaban alguna falencia desde el punto de vista de ritmo. A la Benítez se mandó un par de arranques de los buenos, tuvo problemas para el cierre cuando Ameliano buscó los centros, y ya no otra vez estuvo atento, pero sí se vio un Cerro, el emblema es Morel porque hizo casi todo bien, ¿verdad? Cecilio mostró cosas de su repertorio que todavía mantiene, encarar la diagonal ahí repentina, ganar metros, hasta Vera los primeros 20 minutos fueron buenos. Pica tuvo su jugada más importante en mucho tiempo cuando sacó de la línea lo que era el gol del empate de Ameliano, y como decís, Alan Benítez, Brock se mostró sereno. El otro debutante, ¿quién fue? Porque hubo varios que... Arzamendia. Y Arzamendia mostró la clase que tiene, la calidad que tiene, un par de cierres importantes. No pasó mucho el ataque, pero sí tuvo un par de lanzamientos, un par de pelotazos buenos. Entonces, todos los cambios, ¿cómo cambió, no, el equipo? Porque defender con Espínola, con Patiño, con Báez y con Rivas, la defensa ya tuvo otro nombre. Cecilio jugó en el puesto de Aquino, de Claudio Aquino. El Pachi por ahí fue la víctima encajonada, ¿verdad? Entre Vera y Cecilio, y los volantes centrales del doble 6 quizá no tuvo mucha participación, pero Viera principalmente. Yo creo que este sí se puede llamar el nuevo Cerro, y hay que ver si viene Gavilán qué orientación le da, qué cambio hace. Para mí hay que ver lo del extremo derecho, pero es más o menos el Cerro porteño que uno se imagina ya con estos nuevos apellidos. Es que de forma global no fue bueno el partido de Cerro. Ameliano mereció más que el 0-1, pero de Cerro yo creo que se rescata lo que no tuvo en todo el semestre pasado en la era Saba, que era esa sensación de seguridad defensiva, el famoso que se siga jugando hasta mañana, que acá tenía 2 centrales que están sacando absolutamente todo, que se entiende que los laterales, especialmente Alan, viene con una falta de ritmo importante. Con un equipo arropado también. Quiero ver cuando salga un poco más a buscar. Pero fíjate, por eso cuando hablamos de mitad de cancha para arriba, sí, ya empieza a cortarse los conceptos positivos. Bernay reconoció, claro, que el tema de la solidez defensiva, lo primero que había que buscar. Sí, y porque fíjate que en la era Saba era todo lo contrario. Era un equipo que podía hacer 2 goles, pero le hacían 3. O sea, la cantidad de goles que recibió Cerro en el semestre pasado, acá puntualizábamos que es una cantidad que no condice con un equipo que quiere pelear el campeonato o aspirar a cosas importantes. O sea, se mantuvo el 0 en el arco. Es cierto que Ameliano fue de más a menos por el tema de lo físico. Uno se pregunta cuánto habrá incidido el gol tempranero también para esta situación, pero yo creo que en líneas generales hay mucho que mejorar, pero creo que hubo efecto Morel, hasta el punto que Brock volvió a jugar de una forma muy tranquila, pero también ahí es donde uno dice, pero se supone que el trámite no debería ser así para la mayoría de los partidos, pero se rescata. Para mí el equipo entendió, el nuevo Cerro entendió el momento, y que lo más importante era ganar. Ganando se desactiva por lo menos momentáneamente este ambiente de tensión, de mala onda, de presión, al menos para tener una semana relativamente tranquila para trabajar, preparar la inserción del nuevo entrenador. Pero le falta mucho. Después de mucho tiempo yo lo veo a Cerro Porteño perdiendo en el porcentaje en cuanto a tenencia de pelota, por ejemplo, porque Ameliano fue superior en ese aspecto. Es más, parecía que Cerro era Ameliano y viceversa. Estamos con el presidente del Club Nacional, Juan Carlos Galeano. Presidente, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Presidente, vuelve Nacional a su cancha, pero entiendo que no es la inauguración oficial todavía de las mejoras que ya están realizando con el tema de la nueva gradería, ¿verdad?
Sí, así mismo, volvemos a nuestra cancha después unos cuantos meses, pero no va a ser la inauguración, porque estamos con los trabajos que se están realizando ya hacia Atlántida, hacia el sector de Atlántida, para la nueva gradería también, que ya se están preparando. Cuando terminemos todo eso, vamos a hacer una inauguración como corresponde. ¿Sí ya tiene ahora el estadio con la reforma? ¿Cómo? ¿Qué capacidad tiene el estadio ahora con el Y retoque? bueno, con eso de 1.500 que tenemos, la nueva gradería, 1.500 personas, ¿verdad? Y tenemos hacia el otro lado la parte de populares, que siempre está por los 600 más o menos, y después tenemos el total de las preferencias que están tratando. Con eso sería prácticamente 2.000, 3.000 en las preferencias, más 1.500, más la platea, que son las populares, que son 600, más o menos así, ¿verdad? Y la gradería que va a estar hacia Atlántida va a ser de 1.700, 1.800 más o menos. Entre 8.000 y 9.000, más o menos. Sí, así. Sí, un poquito más después, ¿verdad? ¿Y ¿Cómo? ¿Y cuándo está prevista la inauguración oficial? Y no, eso estamos, tienen que terminar. Me prometieron la gente que están haciendo la gradería hacia Atlántida, que prácticamente en 3 meses estaría terminada. Ahora va a estar más retirada la gradería respecto a uno de los arcos, ¿no? Porque eso siempre a uno le preocupaba porque estaba muy cerca. A ambos lados. Tenemos 105 por 68 las dimensiones del gramado. Hola. Presidente, ¿fue una idea que surgió? ¿En qué momento vieron la necesidad? ¿Cómo nació esto, presidente? Bueno, esto nació, ya teníamos hace rato pensado, pero como ya tuvimos, vinieron la gente del stock en su momento, conversaron con nosotros, y entonces varias reuniones que tuvimos, acá llegamos a la conclusión de recuperar 1.560 metros de nuestro predio, ¿verdad? Para hacer la gradería. Ya, perfecto, qué bueno, enhorabuena, sí. Realmente. Presidente, todo esto se hace con ingresos propios, ¿verdad? Con nuestros ingresos propios que estamos teniendo. Ya, entiendo. Presidente, ¿cuánto se gastó acá en la nueva gradería? Y estamos por los... No quiero decir el importe, pero dejémoslo ahí, Bruno. Bueno, está bien. Se gastó mucha plata, y porque no terminan los trabajos hasta el momento, estamos todavía acá tratando de... Tenés que acordarte que toda la parte de las torres, de la lumínica, todo eso también se trabajó por eso, para el mantenimiento completo de todas las torres, ¿verdad? Entonces, vamos a ir despacito haciendo todo, y después vamos a sacar un informe seguramente para que todo el asociado conozca cuánto se gastó. Pero mucha plata, ¿eh? Seguro. Presidente, muchísimas gracias, muy amable. ¿Sí? Creo que vas a venir al partido. Claro, ¿verdad? Claro, presidente, ¿cómo no? Sí, vamos a esperarle a todos. Cafecito, chipa, y estamos ahí, presidente. Dale. Un abrazo, cariño de siempre, presidente. Gracias. Saludos a todos. Chao. Gracias, muy amable. Ahí está el presidente Juan Carlos Galeano. Entonces, va a jugar. ¿A qué hora es el partido? Hoy tenemos 2 partidos, Ariel. Nacional Tacuarí, 19:30. ¿Y antes? Antes Guaireña Luqueño, 17 horas. Bueno, y ahí entonces se va a ver ya la mejora del club, pero todavía no está inaugurado oficialmente. No se va a cortar la cinta. No se va a cortar la cinta todavía. Lo de Cerro, volviendo a lo de Cerro. Quiero enviar un saludo muy especial a el señor Héctor Marín, porque me estaba pasando, ya los ganadores recibieron el importe de los 250.000 guaraníes
la transferencia que se realizó a cada ganador. Queda una sola persona pendiente de los datos de la persona, por eso no están haciendo la transferencia, pero espectacular. Muchísimas gracias a Luan Construcciones porque regalábamos el día del partido de Cerro Porteño el sábado 4 vales de 250.000 guaraníes en el supermercado, así que realmente impecable. Bueno, muchachos, lo de Cerro estábamos hablando. Se notó, se vio otro equipo de Cerro, después volvemos a Olimpia. Yo la actitud es lo que he visto y por eso yo cuando vos pediste un título dije equipo combativo, después los compañeros correctamente aportaron el tema de la defensa. Yo he visto un equipo que metió mucho más de lo que metieron en cuanto a partidos anteriores el Viejo Cerro, por hacer una comparación con el Viejo Cerro. Un compromiso mayor con la causa, comprendiendo la situación de crisis que es grave, circunstancial, momentánea y que era clave ganar este partido. Insisto que era ganar o ganar, no importa el cómo. Acá la cuestión era maquiavélica, sin importar el cómo, sino de conseguir resultados para ir... ¿Por qué te rías? No, por el término, no, digo. Como que, o sea, que todo... Acá valía solamente el triunfo, no importaban los caminos. Repito, porque a la pucha, la vez pasada ayer invadieron la cancha, ahora otra vez los jugadores estuvieron. No, pero aparte eran jugadores eran 6 nuevos, eran. Sí. No siempre pasa en un club grande que no tenga Copa Libertadores, por ejemplo, que de un partido a otro cambien 6. Y los que entraron eran jugadores ya curtidos, que ya saben lo que es la camiseta de Cerro, salvo Morel, que realmente, repito, como sorprendió. Eran 6, pero el único debutante era Morel. Era Morel, exacto, porque estaba Bro, que ya venía jugando, pero que jugó con otros compañeros diferentes. Repito que Arzamendi mostró la calidad que tiene, porque hay una gran diferencia entre Arzamendi, Ibáez y Rivas. Alan Benítez, bien ayornado, sí. Demostró también que puede haber entendimiento con Cecilio. Sí, pero mostró precaución porque no está todavía para... Ahora antes era una pareja perfecta con Maquino. Con Hugo Aquino hicieron una gran dupla en ese sector, incluso a la hora de los laterales, en el torneo de la que pandemia. La jugaban rápida, en el torneo de la pandemia, sí. Entonces, bueno, ahora está Cecilio, ¿verdad? Churín en el esfuerzo de siempre. No, mostró el hincha de Cerro, sabe que arranca una nueva etapa. Ahora hay que ver con Gavilán cómo se da el tema, qué cambia de Bernay. Bernay se mandó un discurso muy sentido en la conferencia de prensa hablando de el tema de el barrio del sentimiento, del barrio, que los jugadores jugaron con sentimiento, que él está para lo que le digan, pero se va a dar mañana la reunión seguramente con Gavilán y a partir de ahí va a ser nominado como el entrenador hasta fin de año. Yo me reía, Ariel, por el término, porque sí, como que no importaba la forma, pero como que acá estamos para analizar la forma en el sentido de preguntarnos, de jugando así va a ser difícil, pero si es como que no, era el sábado nomás, por eso, porque yo creo que, repito, desde lo que es la parte de la actitud o el comportamiento, perfecto, o sea, que se vio algo diferente, porque, reitero, yo no recuerdo en la era Saba de un Cerro que no tuvo posesión, que no tuvo demasiada intensidad, pero tuvo seguridad defensiva. Entonces la idea sería conservar esta seguridad defensiva con esta dupla, si es que se consolida lo de Morel con Brock, y recuperar esos chispazos de fútbol ofensivo que se tuvo en el semestre pasado. Porque uno se pregunta, si no se lograba la ventaja tan tempranera, ¿Cerro hubiera jugado de otra forma? Bueno, queremos adelantar esta información. Atención, último momento ahora. Sigue caliente la gente de Olimpia. ¿Cómo interpretas imprudencia cuando estaba distante de la pelota? Además, el arquero ya estaba en el suelo atrapando la pelota. Lo correcto es saltar sobre el arquero, dice, por ejemplo, un amigo acá en el WhatsApp. Bueno. Adelantamos. Atención. Anticipo. Finalmente Diego Gómez viajaría ya esta noche rumbo a Miami para fichar por el Inter de Miami de Lionel Messi. Estaba previsto que viaje el 24, pero se adelanta todo y con esto no va a jugar el partido del día jueves. Repito la información. Anticipo, Diego Gómez viajaría ya esta noche rumbo a Miami, Estados Unidos, para fichar por el Inter de Miami.
Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Queremos dar la bienvenida hoy a Sanatorio San Sebastián, brindando servicios a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia. Desde el año 2006, teléfono 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López, esquina Guirá Campana, Sanatorio San Sebastián. Muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias al doctor Aldama, a la querida Erika George. Muchísimas gracias realmente, Sanatorio San Sebastián, desde hoy en el Grupo Cardinal Deportivo. El Grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Seguimos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral Grupo Chacomer y conoce las vacancias disponibles a nivel país o ingresa a www.grupochacomer.com.py. Crea tu ficha y postulate. Bueno, entonces no va a jugar. No va a jugar, entonces, qué pena, ¿verdad? Ayer fue el toque de despedida. Parecía realmente que era el último, el público. Pero vos sabés que él mismo dijo que sí iba a jugar. Pero, porque esto pues, evidentemente el club habrá dicho, no, señores, que venga ya el jugador a hacerse la revisión médica, porque 5 años de contrato quieren firmar con él. Imagínate que se lesione. Claro. ¿Quién se hace cargo? Porque el acuerdo pues de palabra hasta ahora. No, una cuestión entre Tata y Carter seguramente, o sea, acá, no va a aparecer Garnero para decir, no, queremos, o sea, está en otro nivel de conversación esto. O sea, que esto de, no, pero yo lo quiero. Pero no, para Libertad, bueno, es una gran alegría el hecho de que vaya el jugador a jugar con Messi, Busquets, todo lo que vos quieras, pero mira, el hincha liberteño estará diciendo, bueno, pero nos perdemos un gran jugador para la revancha. ¿Quién va a jugar en su puesto? Por ejemplo, pregunto si asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de pollos Don Juan. Nuestros productos son la combinación perfecta de calidad y sabor irresistibles. Haz que tu parrillada sea inolvidable. Acércate a cualquiera de las sucursales de pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. También podéis llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. ¿Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco? Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. Y ahora mismo, Bruno, el disponible es Cristian Riveros. Porque, a ver, Hugo Martínez y Ernesto Caballero aún no están. No, Ernesto parece que ya está. Pero sin ritmo. Claro. Sin ritmo. O sea, hoy por hoy es Cristian Rivero. Ahora. Pero Cristian Rivero, ¿hace cuánto que no juega o viene jugando? Suele entrar, entró la vez pasada, entró ahora, ayer entró. Pero la intensidad que le da Diego Gómez, ¿verdad? Cristian es un jugadorazo, la jerarquía que tiene, pero ya está grande. Pero es su reemplazante. No hay otro. No es su reemplazante natural. El natural es Ernesto Caballero o Hugo Martínez. Se están recuperando. Porque Diego juega por delante del tapón. Y Rivero cuando entra juega de tapón. Y más Caballero, ¿verdad? Que Martínez. Porque Caballero es más de traslado. Gómez tiene un traslado. No, por eso. Sensacional. Y recordemos que Hugo Martínez no va a jugar este año. No, un remate de media distancia que es muy bueno también. Los centros, es un jugador completo. Para mí un jugador completo. Y la otra vez leí un tuit de un hincha de Libertad que decía, no van a hacer lo mismo, le decía Carter, lo mismo que nos hicieron con Bobadilla cuando en plena Copa Libertadores lo vendieron a Boca. Y terminó atajando el Pipo González los partidos contra Inter de Porto Alegre y era el mejor momento de Bobadilla, pero es así, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo frenar lo de Gómez, que es una operación incluso, en un momento se habló de 2.500.000, hasta 3.500.000 más sacó Libertad después de la primera información que hablaba de 2.500 por el 50%. Sí, vos tenés el 50% a tu favor, hermano. Tener 50% y estar en esa vidriera, $¿verdad? Sí. Y $3 millones igual es mucho dinero ahora. Antecedente de la venta de Miguel Almirón del Atlanta United justamente. También eso había sido definitivo ya por parte, creo que Lanús lo vende al Atlanta, ¿verdad? Pero el salto que puede pegar de la Major League Soccer también, y el otro día
Otra vez le dieron una puso Ángel Elián, que es la liga que más transfirió a Europa. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Pechugón deliciosamente natural. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Este mes en Sueñolar, comprando un somier de nuestra colección Premium, te regalamos un voucher de hasta 700.000 guaraníes en electrodomésticos. Además, con tu tarjeta de crédito de Itaú tenés 45% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno. El saludo para vos, los compañeros de la audiencia. Estamos con Petrona Morínigo. Quédate en el circuito, por favor. Ella es la presidenta de la Escuela de Fútbol del 24 de junio. De ella hablaba la otra vez el doctor Chaparro. Ella es la que es formadora de jugadores, ¿verdad? Vamos a hablar un poco con ella, por favor. Petrona, Bruno Ponte saluda. ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. ¿Cómo andás? Todo bien, Bruno Ponte. Bueno, nos habló muy bien la otra vez el doctor Chaparro de vos. Y nos decía que sos una gran formadora. Contanos un poco tu historia de vida en el 24 de junio. De ahí salió Dieguito Gómez, ¿verdad? Así mismo es. Cuando mi hijo tenía 4 añitos, yo era jugadora de futsal. Y también jugaba así, pero amateur, y jugaba por la selección de San Juan, futsal. Y mi hijo empezó a jugar, entonces yo me fui a la cancha y los más chiquititos no tenían DT cuando eso. Y vi un partido de fútbol y le dije al presidente, yo voy a hacer la de este grupo. Y ahí empezamos. Y ahí estaba, luego le trajimos a Diego Gómez también. Le trajimos a Diego Gómez en nuestra escuela de fútbol, le vimos y le trajimos. Y ahí empezó todo. Él a los 6 años estuvo con nosotros en la escuela de fútbol del 24 de junio. Hasta los 13 años. Hasta los 13 años, luego el Club 31 de Julio de San Ignacio tenía un torneo, entonces yo le llevé ahí también a participar. En aquella época venía así, luego traía especialmente a Cerro Porteño, le traía a ver jugadores a San Juan y llevaba chicos por ahí. Cuando eso vino el ojeador de Cerro también en San Juan, los profes le eligieron, le llevamos a una prueba. Y en ese interín, uno de los RT de Olimpia también le vio en una competencia y me pidieron por él. Pero luego vino Libertad a hacer un fútbol dream con el doctor Chaparro, era el encargado en esa época, ya tenía 12 años él, 12 para 13 años ya, y fue seleccionado con otro chico de mi escuela de fútbol. Ambos se fueron al fútbol dream a la prueba en Asunción, le llevé y luego le dejamos en Libertad al final. ¿Y en la prueba de Cerro no se quedó? Se quedó en la prueba de Cerro. Hablé yo con los profesores le querían, pero en ese interín hubo esta opción del fútbol dream y los chicos se querían ir en esa prueba, entonces decidimos por Libertad. ¿Con Olimpia qué pasó? Y con Olimpia solamente le vio, el profesor me habló todo eso y como también te digo que en ese interín pasó lo de Libertad y ellos ya decidieron, los chicos luego decidieron quedarse en Libertad. Libertad le ofreció vivienda enseguida ya y en lo económico pues es difícil, ¿verdad? Y más del interior, entonces optamos por Libertad. ¿Y a los cuántos años, en qué categoría él empieza en Libertad? Y él se fue a los 13 años en esa prueba del fútbol dream en Libertad y a los 14 ya se presentó en enero en Libertad. ¿Y para usted no le sorprende para nada este momento de Diego? Claro que me sorprende y fue su sueño porque yo le tuve acá por mi casa, luego él estaba también porque es de una compañía de San Juan y venía y se quedaba en mi casa, él conmigo. Las veces que viajábamos a la competencia en Asunción con un equipo del 31 de julio de San Ignacio, entraba en la academia cuando eso, de donde salió también Gustavo Gómez. Petrona, vos sabés, estás informada porque estábamos lanzando acá de una fuente
que nos merece confianza, que esta noche finalmente se adelanta todo y esta noche ya estaría viajando Diego Gómez rumbo a Miami. Así mismo. ¿Vos también te enteraste? ¿Habló contigo Diego? Es su familia. Ah, su familia te confirmó que viaja esta noche. Sí. Yo me estoy preparando para ir a despedirle. Ah, qué bueno. ¿Y Diego cambió, sigue siendo la misma persona desde que está en libertad? ¿Cómo es? Diego es una persona increíble, un chico, un joven. Yo siempre le digo, mi niño siempre me responde a mí los mensajes y a todos nos vienen, nos visita a los niños de la escuela de fútbol. Nosotros participamos en la academia en Asunción, también ahora después yo abrí la academia y participamos contra Olimpia, Cerro. Tengo muchos chicos que ya llevo en Asunción, están Guaraní 8, en Olimpia tengo 1, en Cerro tengo 1, en Resistencia tengo 1, en Sol tengo 1, y así le llevo, traigo pruebas y le llevo así a los chicos, como hice con Diego Gómez también. Petro, venías a Asunción entonces para la despedida, ¿qué hora te va al aeropuerto? Y creo que a la de medianoche se va, ahora se vamos a salir con el doctor Chaparro rumbo a Asunción. Ya, y cuando se da este tipo de venta, ¿tu escuelita de fútbol tiene alguna participación? Él está fichado en el 24 de junio, está fichado, él se fichó primero en el 24 y luego se fue a Libertad transferido. Y según entiendo, le tiene que tocar a mi club algo seguramente. Esa parte yo no sé ni no me meto porque está el presidente que es de la primera que nosotros participamos de un torneo de la liga. En mi club participa. Acá me cuenta Petrona que el sábado pasado, el 24, fue campeón departamental en sub-12 y usted estaba muy activo allí con el cuerpo técnico. Así mismo, yo soy la DT de las 8 y la sub-10 también, al mismo tiempo. Ah, usted es entrenadora de la sub-12, salió campeón. No, de la sub-12 es un profesor y siempre nos tiramos todo. De la sub-8 llegó mi sub-8 llegó también a la final. A la final, vicecampeón. Sí. En la sub-8 salimos vice, pero el año pasado sí salimos campeón. Participamos, nosotros en nuestra escuela de fútbol participamos en 3 torneos, que es la departamental, la liga misionera de acá, que es de San Miguel, Florida, todo eso también, y participamos en Asunción en los torneos contra Olimpia, Cerro, Libertad, toda la escuela de fútbol, 33 escuelas de fútbol de la APF. Petrona, ¿y vos le dirigiste a Diego Gómez? ¿Cómo? ¿Le dirigiste a Diego Gómez? Sí, le dirigí, tengo todas las fotos, le dirigí a la sub-7 se llamaba cuando eso salimos campeón y campeón de los campeones. Perdón, ¿en qué categoría? La sub-7, ¿cuándo eso? ¿Cuándo eso? Y después a la sub-9. Ya. ¿Y cómo es esto? ¿Es un sueño que vos le dirigiste, le tenías ahí de la compañía en Buricá, 24 de junio, escuelita de fútbol, y iba a estar ahí ahora en una ciudad costera, Miami, jugando con Messi, dirigido por Martino? Y es un sueño para mí también que mis niños vayan cumpliendo sueños, eso les digo a todos mis chicos que les tengo y desde siempre yo le apoyé a Diego y le digo que él va a llegar porque tenía condiciones, él tenía una condición muy luego diferente a todo también en esa época los chicos, con otros chicos que están en Trinidense en la primera, que a los dos juntos yo le llevé en Libertad, Erwin Quiñones y Diego Gómez le llevé, y Erwin estaba en las inferiores también de Libertad y luego ahora está en Trinidense, está entre la reserva y la primera. Bueno, ojalá que te invite Diego, ¿verdad?, para Miami en algún momento dado. Vamos a ver, seguro que sí. No creo que no, porque él es un chico muy humilde, siempre hace poco vino en mi cumpleaños a visitarme, me trajo unos regalos en mi casa, siempre viene, siempre nos visita, nos trae pelota, lo que yo le pido siempre, especialmente le pido no luego para mí, le pido para mis niños, para mis jóvenes. ¿Y Gómez Portillo qué tal, señora? Gustavo me salió de mi escuela de fútbol porque él estaba por San Ignacio. Pero sí llegué a jugar futsal con él cuando era chico en el 24. Ah, ¿vos jugabas futsal contra Élvico? Sí, cuando él era chico. Acá de mi barrio, a 2 cuadras de mi casa. ¿Y qué tal jugaba ya fuerte, señora? ¿Te llegó Pico a trancar fuerte en algún momento? En aquella época. Él era un niño y nosotros sí 2 mujeres. Jugábamos contra los varones. Contra Gustavo. Ah, mira, qué historia de vida. Hace todo un poco, señora, por lo que estamos viendo, ¿eh?
Sí, soy docente también de la escuela. A la mañana me voy y a la tarde ya me dedico a mis niños. Qué bueno, qué bueno. Muchas felicidades, que sigan los éxitos, Petrona, y a las órdenes siempre acá, ¿sí? Dale, muchas gracias. Gracias, muy amable. Petrona Morínigo es la presidenta de la Escuela de Fútbol del 24 de junio. Nos confirma lo adelantado definitivamente, señores. Esta noche, lo dijo Petrona Morínigo, es la formadora de Diego Gómez en Misiones. Están viniendo con el doctor Chaparro rumbo a Misiones, de Misiones rumbo a Asunción, ¿se entiende? Para despedirlo esta noche. A la medianoche viaja Diego Gómez a Miami, es lo que estábamos adelantando. Se precipitaron las cosas, se adelanta todo y Diego Gómez ya viaja esta noche rumbo a los Estados Unidos. Esta noche ya estaría viajando Diego Gómez rumbo a Miami. Así mismo. ¿Vos también te enteraste? ¿Habló contigo Diego? Su familia. Ah, su familia te confirmó que viaja esta noche. Sí, yo me estoy preparando para ir a despedirle. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Para ser mayorista en el Cacique es muy fácil. De por sí el Cacique ya vende súper barato, pero llevando 2 o 3 unidades del mismo producto, llevas aún más barato. Este beneficio tiene casi todos nuestros productos, ya sabes. Sos mayorista en el Cacique llevando 2 o 3 unidades. No tenés que hacer ningún registro. Los descuentos directos en caja y con todo medio de pago. El Cacique mayorista minorista sí te conviene. Bueno, creo que quedamos pendientes con Johnny, tema de Olveira. Espino la va a atajar. ¿Quién es el otro arquero? Seguir hablando del tema. ¿Cómo? Bruno, yo no le preguntaría si tiene información de lo que publicó la cuenta de Olimpia anoche. Sí, porque él estaba haciendo referencia a lo de Olimpia Media, vos decís, ¿verdad? No. ¿O a qué? La cuenta oficial del Olimpia. ¿Qué decía la cuenta oficial? No, subió el tema de la mosca. El muchachos. Anoche. Entonces uno... No sé si él maneja cuestiones. No será el tema de la campaña, ¿verdad? Saludamos hoy especialmente a Adolfo González, el padre de nuestro querido compañero Wilson González. Cumple 60 años hoy don Adolfo González. Y merecía vacaciones para Wilson, que va a compartir entonces tranquilo con su papá, con toda la familia. Muchas felicidades, que sea un gran día. Bendiciones, mucha salud a don Adolfo González en este día tan especial con toda su familia, con Wilson González a la cabeza. Entonces, muchas felicidades. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más, sea en movimiento, hay Móvil. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Bueno, ¿cuánto le puede pedir Palmeiras al Al-Nassr por Gustavo Gómez Portillo? Porque el Al-Nassr es el equipo de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Sí. Y tienen dinero, o sea, ese no es el problema. 3 años de contrato, dicen que es una oferta multimillonaria. Puede ser más para el jugador, ¿verdad? Porque la última información habla que Palmeiras pidió 14 y que el club ofrece 7.500.000 a Palmeiras. Perdón, esos números son interesantes. Atención, acá Twitty, por favor. está nuestro contacto de siempre de Buenos Aires. Ese monto me parece que fue el mismo que pagó Palmeiras a Milán por el pase. Puede ser. Yo me estoy buscando porque... Ve un poco, Federico. No, ¿Cuánto pedía? 14 porque viste millones. Que cuando esta mañana la información era que los números para Gustavo eran multimillonarios. Apareció la información ahora... Hace 2 horas, Germán García Groba. Palmeiras rechazó la primera oferta de Al-Nassr por Gustavo Gómez.
la misma era de 7.500.000, e informó que solo se negocia en un monto cercano a los 14. Palmeiras quiere 14, un monto cercano. Bueno, atención, Van a ser 7.500.000. O sea, hay mucha diferencia entonces. Hay mucha, sí, mucha. Pide 14 millones de dólares Palmeiras. Y la primera oferta de Al-Nassr fue de 7.500.000. Ah, bueno. Es comprensible el interés, porque uno dirá que ahora descubrieron que Gustavo Gómez, lo que pasa es que el nuevo técnico del Al-Nassr era el técnico que lo tenía a Matías Segovia, de Botafogo, que abandonó y dijo, ¿qué me importa que sea el primero del Brasileirão? Si yo allá me van a dar la plata que jamás soñé. Entonces fue allí y le dijo, mira, de la liga donde yo estuve, el mejor es Gustavo Gómez. Por eso este interés. Y bueno, se puede dar esto de que los Gómez jueguen con Messi y Ronaldo, ¿verdad? Ya estamos con Johnny. Comprando tus paquetes con tus tarjetas de crédito Visión en Gol, líneas aéreas, accedes a 18 cuotas sin intereses y con tarjetas Signature Black tenés 10% de descuento adicional. Conoce más sobre este y otros beneficios ingresando a www.visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés. Proba los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Si querés tener Wi-Fi en tu casa y disfrutar de los contenidos y el fútbol paraguayo por Tigo Sport, hacelo con el plan de 120 megas de internet de Tigo más TV. Contratalo ahora al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.py, porque cuanto más te conectas, más creces, y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Johnny, de nuevo, perdón, estábamos hablando del Olimpia. Yo te preguntaba cómo cayó lo de Olveira. Son 4 meses en principio de recuperación. ¿Qué tiene Olimpia? Y vos hablabas de la cuenta Olimpia Media. Acá Dani menciona lo de inclusive la cuenta oficial del club. ¿Qué pasa ahí, Johnny? Sí, no, pasa que en Olimpia Media, no sé si sigue hasta ahora, Bruno, voy a ver, porque fue muy fuerte la reacción que tuvo la cuenta oficial del Olimpia cuando se produce la lesión del arquero Gastón Elvi. Ya estoy con ese dato, Bruno, el caso de Olimpia Media. Sí, cómo no. La nueva Taiga 110 2G edición 2023 llegó para quedarse. Colores renovados, un motor 110cc más económico que nunca, amplia baulera, luces full LED y un práctico cargador USB. Llévalo en cuotas desde 269.000 guaraníes. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario. Todos los productos con descuentos especiales por nuestros 43 años y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A14 ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Acercate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Perdón, sí, Johnny. Sí, señor, decía la cuenta de la Olimpia Media 1951 de ese sábado, criminal entrada. Por esta acción, Gastón Olveira no podrá haber actividad durante los próximos 4 meses. Irresponsable y antideportivo lo de Nelson da Silva, futbolista de Resistencia. Olimpia, mi orgullo, y aparece allí el video de la entrada terrible por parte de da Silva sobre el delantero de Olimpia. 1951. A esa altura ya teníamos la información de la fractura, en este caso se confirmaba la fractura, se sospechaba en principio allí en el campo de juego, pero después ya en la consulta médica se confirmaba esa lesión, la fractura del cúbito, del brazo del arquero de Olimpia, que lo deja fuera de toda actividad importante en los próximos 4 meses. ¿Qué tiene Olimpia en cuanto a arqueros?
Lo tiene a Carlos Urán, que es el más experimentado entre los suplentes en este caso. Juan Espínola será el titular, Urán, y después Rodrigo Frutos, y podría aparecer también allí el chico Isfram, Facundo Isfram, quien tuvo la magnífica tarea en el Sudamericano Sub-17, pero es el más jovencito en el grupo. Es realmente una situación que seguramente el cuerpo técnico del Olimpia buscará primero que Juan rápidamente pueda tener ritmo futbolístico y después también preparar a los jóvenes, porque recordemos, Pedro González fue prestado a Trinidense y Marino Zamendia juega en Resistencia, los dos arqueros con mayor experiencia después de Gastón Olveira y el suplente Juan Espínola. Ahora, acá, claro, me dicen Facundo y Fran, es bueno, pero todavía no tiene experiencia, muy verde, me dice. ¿Y a Espínola qué tal lo vieron? Porque jugó muy poco, la verdad. Casi nada prácticamente, ¿verdad? No, mira que para ser un arquero suplente tuvo bastante acción, ¿no? Porque Olveira, es más, Espínola es el que juega el primer partido de la Libertadores. Allí en Arequipa. Él debuta en Arequipa, sí, y termina siendo en el segundo tiempo figura. Sí. Primer tiempo el gol, uno decía, mira el gol que le hacen porque fue un remate de media distancia. Después creo que hay en el plano local otro partido, ¿no? Me parece. Y él había entrado porque unos días atrás Olimpia jugaba con Guaraní en Para-1. Y ahí es donde Gastón se lesiona porque tiene que salir apresuradamente. Él había llegado de Asia por la gira que tuvo con la de selección. Uruguay, sí. Y esa fue una jugada del primer tiempo. Y Espínola juega, él recibe el gol de Raúl Cáceres, que fue en la segunda etapa. Y después creo que jugó un par de partidos más. Sí. Pero es garantía. Digo, por la instancia, ¿ustedes vieron Flamengo Fluminense? Partidazo, ¿eh? ¿No vieron? No. Yo vi el gol que le anularon a Gabigol. Impresionante. Leí que fue un partidazo. O sea, viste que anularon. Con un ritmo de la gran 7, pero Flamengo viene así. La otra vez jugó contra Paranaense, jugó contra Palmeiras, Paranaense. Ahora lo de Fluminense. Viene con un ritmo, por eso uno ve el ritmo de Olimpia, que no va a ser el de la Copa, ¿verdad? Pero acá Tacuarí y Resistencia le ganaron por más velocidad. Y es preocupante. Lo que pasa es que Olveira tipo Jan, ellos son figuras, aún perdiendo el equipo, siempre son figuras en Olimpia y Cerro. Olveira, estábamos diciendo, era la figura antes de la lesión. Primer tiempo varios mano a mano, tapada, en los goles no tuvo nada que ver. Entonces un arquero saca puntos. Espínola hasta ahora no es un arquero saca puntos. Entiendes, es un arquero correcto, que no se equivoca mucho, pero los otros han sacado, han ganado ellos puntos y ese valor pierde para una defensa que no tiene mucha voz tampoco, porque eso sí se notó. Ni Zárate ni Mateo Gamarra tienen mucha voz como para marcar allí las cosas que hay que hacerlas en su debido momento. Entonces una pérdida muy importante. Es difícil saber si puede garantizar o no Espínola. Yo nunca lo he visto en un partido así, de presión, un partido donde se juegan muchas cosas. No, por eso sí te hablo de Arequipa. Mira que ese partido tenía su grado de... O sea, creo que de todos los partidos para analizar, y él podrá decir que el gol lo agarra con el tema de la altura. Después, en ese mismo arco, tiene una muy buena intervención en el segundo tiempo. Hasta lo habíamos elegido como figura en aquel 1-1. Pero después sí, porque fíjate que Olimpia en los partidos del plano local rápidamente se había ido. O sea, no es comparable. Y no hablo solamente de Flamengo, o sea, Olimpia está muy mal en estos momentos en el torneo local. Por eso arrancábamos el programa hablando casi de forma natural por lo de Diego Gómez. O sea, si Libertad no afloja, ya le sacó 6 puntos. O sea, todo bien con lo de Flamengo, pero Olimpia, ya para el partido de la Copa Paraguay, yo creo que va a poner un equipo recontra titular, O sea, para despejar. No, porque además, si vamos a una cuestión estratégica, la Copa Paraguay desde este año da un cupo a la Libertadores. Sí, ¿cierto? O sea, no es para despreciar ni nada por el estilo, y Olimpia está muy rezagado en el acumulativo y tiene que recuperarse para luchar por el campeonato. Sí, porque el esfuerzo físico del sábado, no. Hasta ayer dijo, no me esperaba esta actuación tan mala, dijo. Cuando le preguntaban en un momento. Fue la más cruda. Y la que más abatido le vi a Aguirre. Sí. Porque viste que en la apertura, inclusive había gente que decía, mira, medio que se está riendo, ¿qué le pasa?
pero el sábado estaba golpeado. Y esa imagen cuando hace Esa el cambio... cara cuando le tiran la botella que con maniobra apretada hace cuando lo toma la cámara y solo encima allí. Es una cuestión que pasa mucho con los arqueros, Ariel. Es muy difícil saber, o sea, juegan tan poco cuando hay un titular, que es muy difícil saber si garantizan o no en un partido. Pasa cuando un arquero es tan titular como Olveira en un momento, bueno, ya en el Cerro. El suplente, por más que tenga cierto nivel, cuesta. Pero de lo que vieron y lo que conocen. Para mí un arquero... ¿Qué características tiene? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Interesante eso. Yo más que nada, la presencia que impone ya desde físico, Olveira es intimidante. Y después los mano a mano. Para mí lo mejor de Espínola... Te asegura uno. No, claro, sí. Mínimo uno. Ni hablar eso, no, por supuesto. Para mí hasta aparte son muy diferentes. Uno volador, cuando son voladores porque tenés mucha fuerza en las piernas, Olveira, y achica bien. Y Espínola va más por ubicación. Un arquero más correcto, no luce tanto. Por eso capaz que no vuela tanto porque está mejor ubicado, ¿verdad? Pero hay mucha diferencia, sí. Menos mal que no lo vendieron a Defensa de Justicia, de verdad, cuando lo iban a vender a Defensa o apareció la oferta y decíamos, no, pero si está Olveira, iba a ser un misterio quién iba a atajar ahora, nada más y nada menos que en el Maracaná, porque ¿cuántos partidos tiene? Tiene 4 partidos, se juega la Copa Paraguay y después tiene que ir a Maracaná con 60.000 personas. Entonces, para Espínola mismo va a ser una prueba de fuego. Pero, repito que hay mucha diferencia entre uno y otro, más por el rodaje, por cómo arma la defensa, por un montón de cosas. Hay un liderazgo también que tiene Olveira en el fondo que hasta ahora no lo pudo tener Espínola. Flamengo versus Olimpia. Viaja a Brasil y alenta al rey de copas con BS Excursiones. Salida el 30 de julio y vuelta el 5 de agosto. 2.190.000 guaraníes de descuento del 10% para socios al día. Incluye traslado en bus de turismo G7, 2 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas, 2 desayunos en el hotel, ingreso al estadio sector visitante. BS Excursiones. Informes y reservas al 0991-974-725. Viaja a Brasil y alenta al rey de copas con BS Excursiones. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de pollos Don Juan. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Bueno, cerramos, Johnny, ¿te parece? ¿Querés agregar algo más? Sí, el caso del arquero Juan Espínola, Bruno, él, recordemos, el año pasado tuvo 2 muy buenos partidos con la selección nacional. Se hablaba de un solo encuentro, sin embargo, tan bueno fue su trabajo que el técnico Barros Esqueloto le dio otro partido más. Mirando esos antecedentes, después el hecho de jugar en Argentina, en Rosario, en Godoy Cruz, me parece que experiencia por lo menos tiene. Veremos al ser arquero 1 cómo es su reacción, porque una cosa es sustituir al arquero que después se va a volver y otra cosa es entrar y quedarte en el arco. Creo que la experiencia puede ser muy importante para Juan Espínola en estos partidos, principalmente por Copa Libertadores. Johnny, y lo que preguntaba con el tema de la publicación de la cuenta oficial, ¿tenés algún detalle, si tiene que ver con alguna cuestión deportiva, extradeportiva? No, simplemente, Daniel, mostrar o demostrar que el futbolista de Resistencia... No, lo de la cuenta del Olimpia. No lo de Olimpia Media que ya explicaste. No. Es simplemente una publicación. ¿Pero relacionado a qué? Perdón, Bruno, a ver... O sea, Johnny, anoche la cuenta oficial del Olimpia publicó el tema de la mosca, este muchacho, ¿verdad? Claro, no. Claro. Tiene que ver con la fiesta. Recordemos, Olimpia estará aniversario. Perdón. No captaba tu... o sea, no tiene, porque viste que, o sea,
El hincha está sensible en el sentido que deportivamente se arrancó muy mal, ¿verdad? Sí. Pero esto tiene que ver con ¿cuándo va a ser la fiesta? ¿La próxima semana? El 25. Creo que en las próximas horas van a lanzar lo que tiene que ver con los festejos. Imagino que estará la mosca. Normalmente Olimpia trae grupos internacionales, también suelen participar en grupos nacionales, y me imagino que estará la mosca en esta fiesta que va a organizar Olimpia. Repito, en los próximos minutos estarán lanzando lo que tiene que ver con las actividades por el aniversario de Olimpia. Johnny, ¿vos sabés qué se recuerda hoy? Un día como hoy, tanda de penales, Olimpia Gremio Copa Libertadores del 2002. Y también un día como hoy se jugaba el primer partido 2013 final. Cierto. Claro, el partido yo vi esta acá. mañana el gol de Pitón y vi esta mañana que la otra recordamos tanto, y ahora me entero lo que dice Bruno, el tema de Gremio. El hombre sobre todo blanco. Qué dramático fue eso, ¿no? Mirá que cuando se habla era muy favorito de Gremio en aquella ocasión. Y me acuerdo que acá Olimpia ganaba 3-1. Lo tenía Ciño. Grafite la rompía. Grafite. El que le hace el gol le tiró libre a Mono. Y vos sabés que hace el gol Gremio de descuento, termina 3-2 el partido. Y el ambiente en el defensor era como si fuera una derrota. Porque con un 3-1 se podía ir a pelear. 3-2 ya era más. Y los gauchos estaban en la preferencia y festejaban. Y fue Olimpia y aguantó. Qué lindo gol metió Peque, con ¿sabes? Quintana expulsado en el primer tiempo. Aguantó todo el partido y fue, sí, era Gremio Olimpia, Sao Caetano América. Las semifinales, y al pasar Olimpia ya era como que era campeón. Y después vinieron de Gremio en el primer partido. Y después puntos suspensivos, pero fue tan cambiante porque ganarle a Boca en cuarto, a Gremio en semifinal, y que te espere Sao Caetano en la final, era como para decir, no, ya está. Y después fue todo lo contrario en el primer partido, ¿verdad? Pero, ¿qué fecha? El 17 de julio. Bien. Mi Enex, la app que cumple con premios y beneficios, cumple un año y lo festeja desde hoy, duplicando tus puntos en la app por las cargas que realices. Así que aprovecha para llenarte de puntos y canjear por premios exclusivos. Quédate atento a las demás promos que se vienen esta semana. Mi Enex cumple, bájate la app, subite al festejo. Mi Enex, la app que cumple con premios y beneficios. Luan Construcciones y Servicios Viales, somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja. Prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Para que dos grandes momentos del Olimpia, ¿verdad? De sus hinchas, de todo. Choco, Franco, Juan Carlos, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un placer saludarle a todos ustedes. Igualmente, Juan Carlos. Bueno, vos sabés que hoy, un día como hoy, se recuerda lo de el 2002, aquel partido de definición frente al Gremio. Tanda de penales, Juan Carlos. ¿Te acordás un poquitito de aquella noche? Y mira, muchas veces cuando pienso en ese partido es como si fuera que fue ayer. Lo tengo en la retina de mis ojos, esa definición, ese momento que hemos vivido. Un momento donde siempre voy a tener un buen recuerdo de ese partido, por lo que me tocó vivir, por lo que me tocó pasar. Y justamente en este momento tengo la visita de unos amigos de Asunción, un amigo de Luque, ¿verdad? Que estamos conversando de fútbol, y tengo gratos recuerdos de ese momento único, inolvidable, donde hoy día ya un poco ya con la cabeza más fría, pensando de esa gran responsabilidad que tuve en ese momento, gracias a Dios poder convertir y pasar a la final, ¿verdad? Que es lo más importante de que fue en ese momento, ¿verdad?
Vos pateaste el último, Juan Carlos. Ariel Marejo te habla. ¿Y cómo fue ese instante? Muchas cosas se te cruzaron en la cabeza. Se dicen que ese recorrido que se hace de la mitad de la cancha hasta el punto del penal es un trayecto interminable. Lo inhóspito que fue el escenario. ¿Cómo fue todo? Sí, realmente sí. En eso tenés toda la razón. Ese tramo desde la mitad de la cancha hasta llegar al balón es un camino pareciese nunca acabar, ¿verdad? Y más aún en ese partido frente al Gremio, que con ese incidente, con este dirigente que entró a querer entorpecer la ejecución, hizo de que se alargue esa incertidumbre del penal, ¿verdad? Gracias a Dios, y puedo decirlo que tuve una tranquilidad extraordinaria en ese momento para poder esperar pasar ese momento y luego ejecutarlo, ¿verdad? Y gracias a Dios convertir, que fue lo más importante, ¿verdad? ¿Vos tenías ya varios penales pateados, Juan Carlos? Sí, en el Olimpia en ese entonces, ese año yo recuerdo que los partidos que terminaban con empate se definían en tanda de penales, ¿verdad? El ganador llevaba 2 puntos y el perdedor de tanda de penales se quedaba con el empate, ¿verdad? Con el punto del empate. Y también yo era uno de los penaleros, ¿verdad? Con el CISO éramos los encargados de penal, donde por lo general siempre lo ejecutó en CISO, pero siempre yo estuve nominado con él, ¿verdad? En caso de que él no ejecutarlo, yo lo podía hacer. Entonces, creo que estaba preparado para las tandas de penales, ¿verdad? Tenía mucha confianza, mucha fe y es más, yo te digo que cuando terminó el partido, yo fui uno de los primeros que se acercó al profesor Bumpido a decirle que quería patear el penal. No esperé de que me pregunte o que me diga si quería o no, sino que yo fui y me acerqué al profesor y pedí estar entre los ejecutantes, ¿verdad? Claro, porque de eso se trata, ¿verdad? El tema de golpearse el pecho y decir yo quiero pegarle. Los técnicos valoran mucho eso, reconocen. Y fue una serie muy difícil porque recién acá recordábamos, Juan Carlos, que Olimpia ganaba 3-1, el golazo del Peque, un gran gol de Orteman también. Y sobre la hora Gremio descontó y parecía que iba a estar más difícil allá. Si no me equivoco, lo expulsan a Quintana allá muy temprano. Tuvieron que aguantar todo el 1-0 y después les ahogó los penales. Había sido en 2 noches muy difíciles. Sí, realmente fueron 2 partidos totalmente distintos. El partido que jugamos acá en el estadio, pudimos sacar una ventaja importante, especialmente cuando estábamos en el 3-1, ¿verdad? Llevar 2 goles de diferencia, pero lastimosamente se nos complicó con el descuento nuevamente. Y allá fue un partido muy complicado por lo que dijiste recién, por la expulsión de Quintana. Gremio es un equipo grande, un equipo copero también, y que se hace fuerte de local, y ellos hicieron sentir su localidad. No ganaron, ¿verdad?, con un tanto de diferencia que llevó eso a la tanda de penales, ¿verdad? Pero previo a eso era aguantar, que no nos hagan más, que no nos conviertan más, un gol más para que ellos nos saquen la diferencia de clasificación directa. Y se sufrió bastante, peleamos hasta el último. Por eso que se valora mucho lo que se consiguió, porque aguantar en ese entonces a un Gremio con 10 hombres no era fácil, y gracias a Dios pudimos sostener ese resultado y llevarlo a la tanda de penales, ¿verdad? A Mauro le ataja el penal Darley, creo que era todavía el arquero, y ahí el árbitro, el sargento Jiménez, argentino, ordena que se repita, y ahí entra el hombre sobre todo blanco, ¿verdad? Sí, a Mauro le taparon el penal, hizo repetir porque el arquero se adelantó bastante, y ahí comenzaron ya los incidentes con este directivo que entró. Luego se pudo, digamos, calmar un poco los ánimos ahí, se repitió y por suerte Mauro marcó, ¿verdad? Pero sí, para la siguiente tanda que me correspondía ejecutar a mí,
el dirigente nuevamente ingresó y ahí sí ya comenzó con los problemas. Yo entiendo lo que él me estaba diciendo. Él me dijo que no me iba a dejar patear el penal, que iba a impedir, que no va a permitir, pero esto llegó creo que como casi 15-20 minutos de pausa, donde siempre por la cabeza de uno pasan muchas cosas, ¿verdad? Piensa las responsabilidades que tiene y fue un momento bastante difícil donde gracias a Dios tenía yo esa tranquilidad en ese momento para poder ejecutarlo, ¿verdad? Claro, porque el señor era alguien importante, porque la policía estaba, ni actuaba, ni lo sacaba, y como vos decís, te decía cada rato que no te iba a dejar patear, no iba a dejar patear el penal que iba a terminar justamente la serie, que fue el tuyo. Sí, creo que era un senador, algo del Estado, donde los policías no podían tocarlo, ¿verdad? Por ese motivo es que tengo entendido de que directivos del club mismo estuvieron hablándole, tratando de que él se retire del campo para que se pueda continuar la tanda de penales, ¿verdad? Fue un momento bastante complicado, pero como te digo, gracias a Dios fue con un final feliz para nosotros, ¿verdad? Juan Carlos, ¿y vos volviste de vuelta a San José de los Arroyos? Sí. Estoy radicado acá en San José de los Arroyos. ¿Y tenés alguna vinculación con el fútbol? ¿Ejercer la dirección técnica o ya estás totalmente desvinculado? Y acá el fútbol sanjoseano fue fundado por mi abuelo. Mi abuelo fue el fundador, el nombre del club donde yo me inicié lleva el nombre de mi abuelo. Y eso hace de que no pueda estar alejado de las canchas, ¿verdad? Yo soy técnico recibido, yo estudié, me recibí. Suelo dirigir acá el club que me vio nacer futbolísticamente y también por otros clubes, ¿verdad? Pero acá por los alrededores no me estoy dedicando, por decirlo profesionalmente, como para estar dirigiendo por Asunción. ¿Y la actividad particular? Claro, me creo capaz de dirigir cualquier club, ¿verdad? Cualquier club. Mira, hasta Olimpia te diría que me siento capaz de dirigir, pero como que estoy radicado acá, un poco alejado ya de lo que es el ruido futbolístico de Asunción, ya tratando de llevar mi vida acá por San José. Bueno, acá mucho aporte. Anderson Paula venía a ser campeón del mundo con Brasil y jugó su partido contra Olimpia. El Peque Benítez incluso hace su gran jugada en la zona de él. Muchas cosas recuerdo. 17 de julio 2002. Gran recuerdo. Gracias, Juan Carlos. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por llamar, por conversar de lo que me gusta mucho, que es el fútbol, y ni qué decir, recordar momentos inolvidables que uno vivió. Así que muchas gracias, y acá en San José tienen su casa, estamos a las órdenes siempre. Va a ser un placer recibirlo alguna vez, así que cuando guste, estamos a las órdenes. Juan Carlos Franco es jugador del Olimpia. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. ¿Dónde viajas vos? Más 9 amigos a las paradisíacas playas de Cancún, todo incluido. Además, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino, y prepárate para viajar con Santa Elena. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizada. Vamos a analizar los dos partidos importantes. Claro, lo de Libertad también ante Guaraní, un contundente 3-0 de Libertad.
doblete Oscar Tacuara Cardoso, hoy 2 partidos, la derrota Olimpia, triunfo de Cerro Porteño, victoria de General Caballero. Tengo una noticia con respecto a General Caballero que me gustaría confirmar, Fabio, por favor. Tiago Ferri, colega de Globo Sporchi, habló sobre la situación de Gustavo Gómez Portillo. Nos envió el siguiente audio ABC Cardinal. Repito, Tiago Ferri, colega de Globo Sport, hablando sobre la situación de Gustavo Gómez Portillo. Amigos de ABC Cardinal, acá en Brasil, la posibilidad de Gustavo Gómez irse al Nasser para Palmeiras no es factible. Palmeiras no quiere negociar el jugador, es su capitán. Renovó su contrato en enero, en el comienzo del año, y Palmeiras tiene una posición muy firme de no negociar sus principales figuras en el medio de año. Después de la temporada es una posibilidad, pero ahora Palmeiras no quiere perder ninguno de sus principales jugadores, y Gómez es una de las grandes figuras del elenco, es el capitán, el titular de la defensa, un ídolo de la hinchada. Entonces, Al-Nassr quiere Gustavo Gómez, tiene mucha plata para ofrecer al jugador, pero Palmeiras está decidido a no tener una negociación con el equipo de Luis Castro, porque entiendes que Gustavo Gómez es muy importante para la segunda mitad de la temporada. Entonces, por Palmeiras no hay negocio, pero Al-Nassr desea tener Gustavo Gómez, entonces es una posibilidad de una nueva tentativa, de posiblemente tentar pagar la multa del contrato, pero Palmeiras no va a negociar. Palmeiras quiere mantener con Gustavo Gómez, tiene contrato hasta 2026 y es uno de los grandes jugadores de ese elenco de Palmeiras. Bueno, escucharon, ¿verdad? Me dicen que Guillermo Auché renovó con General Caballero hasta el 2024. Jugador pretendido por varios clubes acá, por los grandes. Doctor Aldama, Julio Aldama, presidente de General Caballero. Antes que nada, felicidades por la victoria, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Bruno. Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros. Muchas gracias. Queríamos confirmar esta información. Guillermo Auché llegó a un acuerdo con usted de una extensión de contrato, presidente. Así mismo, Bruno. Gracias a Dios pudimos renovar ese contrato con Guille. Y Guillermo Auché va a jugar el 2024 con General Caballero de vuelta. ¿Hasta 2024, doctor? Diciembre del 2024, sí, señor. Ya, y al final de cuentas no apareció ninguna propuesta convincente en este periodo. No. Guillermo Auché está muy comprometido con la causa de Mallorquín, así que él siempre quiso quedarse, y si no hay algo demasiado interesante no se mueve de General Caballero. En cuanto al partido de ayer, Troadio como que ya le encontró la forma, ¿no? 4 puntos en las 2 primeras fechas, le anularon hasta un gol, así es que la diferencia puede haber sido más grande en el 2-0 frente a Trinidense. Así mismo, Ariel, ayer fue un durísimo partido contra un rival que viene haciendo muy bien las cosas durante todo el año, ¿verdad? Un gran equipo trinidense, a tal punto que hoy en el acumulativo está tercero, así que no es un dato menor lo que logramos ayer, ¿verdad? No es un triunfo, o sea, que es un triunfo demasiado importante para nosotros ante un gran rival y que nos ayuda a seguir respirando un poquito mejor en la tabla de promedios. ¿Este año crees, doctor, que la definición de la permanencia va a ser más dura en relación al año pasado? Y va a ser bastante dura, se nota ya que todos los equipos se han preparado convenientemente, y va a ser una lucha dura allá va en la tabla de abajo, mi querido Ariel. En cuanto a refuerzo, lo de Diego Martínez que marcó ayer, Si no van a haber más refuerzos, ¿verdad? ¿No te pidió más nada al técnico, presidente? No, ya nosotros tenemos ya completo, ¿verdad? Ahora se incorporó Rubén Escobar como nuevo arquero, y puede suceder en las próximas horas puede ocurrir una noticia para nosotros muy importante, estamos atrás de eso. ¿Incorporación, doctor? Es un jugador que va a volver a la casa probablemente. Jugador que va a volver a la casa. Estamos trabajando. Fuerte, doctor. Y es un jugador demasiado que fue muy importante el año pasado para nosotros. ¿Marabel?
Y puede ser Marabel. Ah, Marabel podría volver entonces a la pucha. Estamos atrás de eso, mi querido Bruno. Ah, y hoy podría finiquitarse eso, doctor. Y estamos ultimando los detalles. Ya hoy seguramente se va a cerrar eso, Dios mediante. Ah, bueno, qué importante el anuncio que nos está brindando entonces, presidente. Lo de Marabel, Junior Marabel, entonces Justo habló el presidente que había una deuda importante y el sábado jugó en Unión. Después de mucho tiempo no hacía verlo. Contra Platense, sí, exactamente. Destacado, sí, fue titular. Él jugó titular el sábado, doctor, en Unión de Santa Fe. Así mismo jugó de titular el sábado, pero ya veníamos conversando y va por muy buen camino la conversación, ¿verdad? Y yo creo que el día de hoy se va a cerrar, Dios mediante, con una noticia positiva para nosotros. Doble golpe porque aseguran a una de las principales figuras que es Auché y bueno, este retorno de Junior Marabel que bueno, es muy importante. Presidente, un fuerte abrazo, gracias por atendernos, muy amable. Gracias, Bruno, un abrazo para ustedes. Un abrazo. Ahí está el doctor Julio Aldama hablándonos sobre esta posibilidad. Ya adelanta esto que no sabíamos, ahora nos cuenta él. Junior Marabel podría retornar a General Caballero, hoy se cerraría esto. Y lo de Auché, que renueva hasta el 2024. Esto en General Caballero. Jugador que va a volver a la casa probablemente. Y es un jugador demasiado que fue muy importante el año pasado para nosotros. ¿Marabel? Y puede ser Marabel. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Podemos analizar los partidos de Olimpia y Cerro Porteño en este orden? Porque así jugaron, por favor. Un amigo es una luz brillando en la oscuridad, por eso llegó Amigos Conectados por la Salud. Si contás con un plan con salud protegida, premiamos tu amistad con un 50% de descuento en tu siguiente cuota y tu amigo accede con un 10% de descuento en su plan. Trae a tu amigo y accede a la promo. Entrate más en nuestras redes sociales o llamando al 021-319-0000. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas 1649, Casi San Martín. Candilejas. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Petrosur, bajo los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850 y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Bueno, ¿por dónde arrancamos con lo de Olimpia? Creo que fue justificada la victoria de Resistencia, ¿verdad? Totalmente. Hasta un opacado Olimpia futbolísticamente, sin reaccionar. Es el tema del modo Copa Libertadores. No. ¿No? No. Yo creo que ya... Espera, porque hace un gesto Ariel. ¿Por qué no definitivamente? No se puede justificar porque está Copa Libertadores y que pase lo que pase en el campeonato y sigamos perdiendo. Eso no tendría ni pie ni cabeza. Es un equipo que está muy lejos del nivel. Primer tiempo al menos algo regular porque generó algunas situaciones con algunas pelotas largas a la espalda de los laterales principalmente y hasta marcó un gol en el primer tiempo. Después del segundo tiempo me parece para el olvido y lo más preocupante creo para Olimpia es que es un equipo demasiado lento de mitad de cancha para abajo. Fue superado por los rapiditos en velocidad, por la dinámica de Resistencia y en defensa sigue teniendo muchos problemas, muchas dudas, como pasó en el partido anterior también, en la manera en que se toma la marca, la desprolijidad y más allá de que estos campeonatos y hay el otro desafío que es la Copa Libertadores de América, yo creo que es muy preocupante porque sabemos perfectamente el nivel de Flamengo. Flamengo está en un nivel superior, es uno de los mejores del continente y el rendimiento de Olimpia realmente en el este fue discretísimo. Visiten el stand de Ochi en la Expo con un gran parque de diversiones y con menú especial para los niños y para todos, con las riquísimas picadas y con toda la variedad de sus productos sin gluten, sin lactosa, aptos para todos.
Y esta es la última semana, les esperamos, visiten el stand de Ochi en la Expo Ochi, el gusto es nuestro. Por el mes de la amistad vuelve la promo amigos de Panal Seguros. Contrata o renova tu seguro de automóvil junto con un amigo y cada uno accede al 10% de descuento. Los socios de Universitario Cooperativa Lambaré tienen 5% de descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Más info en www.panalseguros.com.pe. Panal Seguros, sentí la confianza. Listo para ser de raza fuerte. Celebra el aniversario de Taperubillá con la Ford Ranger. Ahora disponible en 50 cuotas sin intereses. Conquista caminos, desafía terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítanos y aprovecha esta oferta única en Taperubillá o llámanos al 021-671-900. 2 derrotas en 2 juegos. El arranque 2001, decía Benro, son muchos años. Y un arranque limpio respecto a que no le toca con 2 partidos de Copa y 2 de campeonato, que uno puede decir, bueno, mira, tiró toda la Copa. No, la Copa sigue, hace mucho Olimpia sabe qué fechas son, cuáles son, qué partidos van a coincidir. Por eso el desencanto de un equipo que sí, tiene como principal efecto la lentitud. Vampeta Gómez no es rápido, pero también... La otra vez jugando con Alex Silva padeció eso. Ni hablar Richard, que realmente físicamente está en un 50% del Richard que puede ser óptimo. Si vos tenés Iván Torres, Richard Ortiz, Antonina Caraz, que tiene que salir a defender afuera, es mucha ventaja para un equipo que no tendrá jugadores de mucha jerarquía, pero sí rápidos, aplicados tácticamente. Con Tacuarí le pasó lo mismo a Olimpia. Un doble 6 rápido, extremos rápidos, un solo punta, uno que se paraba detrás de la línea. Fue un esquema parecido, pero Resistencia lo salió a buscar a Olimpia. Por eso Olimpia llegó al gol rápidamente, un equipo que estaba totalmente desguardado atrás, el de Recalde. Sufrió, pudo haber venido otro gol de Olimpia. Y después en la primera movida ya le empató y ahí comenzó otro partido donde se evidenció lo que estábamos comentando. Zárate, lateral derecho, Antolín y Gamarra defendiendo cerca de la medialuna del área, Alejandro Silva y Richard Ortiz cerca del círculo central. Entonces había un terreno muy amplio, propicio para Rodrigo Ruiz Díaz, para Leguizamón, que otra vez hizo un gran partido, el extremo izquierdo. Churrito Colmán acompañó, a la derecha estaba Salinas, todo un equipo bien picante cuando cruzaba la mitad de la cancha, y eso se vio cuando Antolín se lesiona. Hay una corrida de él que me hizo acordar que ella de contra Inter era que salió lesionado, y la cara de esfuerzo, era mucho esfuerzo para un equipo que realmente comenzó ganando y de a poco se dio cuenta que el partido cambió y que la tónica era la velocidad, y no está preparado para la velocidad, y salvó Olveira, vino el gol, salvó Olveira, falló otro gol, una posición adelantada. En pocos minutos pudo haber estado 3-1 el partido. Y Olimpia no se enteró. Y quiso plantear a golpe, y esta falta de velocidad, más la desaparición física de Huguito Fernández, que se lo sigue buscando después del partido contra Melgar acá, porque contra Tacuarí tampoco apareció, ni siquiera para desequilibrar en el mano a mano. Cardoso, cuando el equipo no entra en la confusión, Iván Torres puede meter un desborde, tiene gran técnica para el centro, pero también es muy lento ya a esta altura, no tiene repentización para esos últimos metros. Por eso le conviene mucho cuando se junta con Zavala. Pero ¿qué pasa? Va Zavala mucho y el equipo contragolpea por ahí también. Entonces, salir a buscar no le está dando resultado a Olimpia, más allá de los primeros 20 minutos frente a Tacuarí. Ahora contra Resistencia fueron mucho menos. 10 minutos y el empuje en el segundo tiempo que pudo haber hecho que empate Olimpia. Lo podía empatar a partido, pero en el global está muy bien que haya ganado Resistencia, porque partamos de lo que arrancamos. Jugó tan mal Olimpia, digo tanto Resistencia, que sintió los cambios cuando salieron Ruiz Díaz, Leguizamón, el equipo ya no fue lo mismo, pero en ese lapso anterior había tenido situaciones como para tener un marcador más amplio, porque la figura de Olimpia fue el lesionado, al que se lo va a extrañar, Gastón Olveira.
Flamengo versus Olimpia. Viaja a Brasil y alenta al Rey de Copas con BC Excursiones. Salida el 30 de julio y vuelta el 5 de agosto. 2.190.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. Incluye traslado en bus de turismo G7. 2 noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas. 12 desayunos en el hotel. Ingreso al estadio sector visitante. BC Excursiones. Informes y reservas al 0991 97 47 25. Viaja a Brasil y alenta al Rey de Copas con BC Excursiones. Yo cuando marcaba del semblante que tuvo Aguirre en la conferencia, es porque el técnico sabe que ya no puede recurrir a ese argumento que se había utilizado en el primer semestre. Y lo que llama la atención es que Olimpia en este periodo bien corto ha empeorado. Porque contra Tacuarembó uno puede decir los primeros 20 minutos dentro de todo, sin hacer un fútbol exuberante, fue superior al rival. El sábado en Ciudad del Este, el gol llega antes de que se cumpla el segundo minuto, ya era la segunda ocasión de gol. Y uno decía, bueno, ahora se despertaron. Y acá no es que voy a aislar todo lo que se vivió en lo futbolístico o en lo extrafutbolístico. En la previa contra Tacuarembó fue la medida de fuerza. Después, antes del famoso arreglo, estos mensajes subliminales. El contra todo y contra todos. Desde los más experimentados hasta los más nuevitos. No tuvo ni uno de los tres, ¿no? ¿Quién es? Otálvaro, Torres y... Ale Silva. Ah, Ale. Viste el famoso que pase lo que tenga que pasar y esas cuestiones. O sea, entonces, voy nomás, o sea, no es que voy a conectar, mira, un poco dicen esto y mira lo que están jugando. Pero voy a lo netamente futbolístico y donde se van dando ciertas coincidencias es que Olimpia juega peor los segundos tiempos sin haber sido una maravilla en la primera etapa. Porque contra Tacuarembó habíamos manifestado que cómo retornó el equipo y antes del gol de Cabral uno ya veía vestigios de aquel equipo del torneo pasado y contra Resistencia. Es cierto, porque esa ráfaga entre el empate, el gol de Ruiz Díaz y el gol correctamente anulado, pero también hablaba de un pánico en Olimpia. Por eso fue Gastón Olveira la figura. Y Bruera entra bien en el contexto del caos. O sea, ya era que la pelota se tire a donde sea y que vayan. Sí han habido cuestiones futbolísticas que uno también debería preguntarse. Cuando uno ve la alineación, particularmente creía que iban a ser línea de 3, porque hoy por hoy, más allá que Zárate mete la asistencia para el gol de Paiva, no es lateral del derecho. Y segundo, darle todo ese campo a Antolín Alcaraz, con la edad que tiene en estos momentos Antolín, era un riesgo. Por eso uno creía que era una cuestión más de una línea de 3 que no se dio, a tal punto de cuando sale Antolín e ingresa Hugo Quintana, el equipo en materia de velocidad por lo menos recupera algo. Pero también uno decía, con esa movida era Ale Silva el que pasaba a jugar como lateral derecho. Entonces hay cuestiones, pero yo lo que veo es, no sé si falta de hambre, porque, repito, allí hay jugadores que han vivido 1000 batallas, otros que tienen seguramente el tema de las renovaciones, los contratos, pero Aguirre había proyectado que este era el torneo que tenía que ganar como sea, y vos ves, y si no entendés el contexto vas a decir, no, otra vez están recontrametidos, ya que ahora la gente está con el tema de la Major League Soccer, no, esta es una especie de liguilla, o sea, no importa los primeros 8, 10, 12, 14 partidos, que si ganás los últimos 2, 3, tipo del torneo de la pandemia, vos entras en una liguilla, porque repito, vos no encontrás esa necesidad contra 2 equipos que se te van a motivar automáticamente porque juegan los dos peores en el promedio. Claro, y además, Federico, solemos decir, estos equipos se motivan de otra forma, un buen partido, los colocan en una vidriera, y vos, siendo jugador del equipo grande, vos tenés que aplastar ese intento, ese indicio de recuperación. Olimpia es todo lo contrario, Olimpia alimenta para que estos equipos se transformen, y después el famoso... No nos va a sorprender si a Tacuarembó o a Resistencia, más allá de que Recalde cumplió con lo que nos había dicho en la previa de que él iba a colocar un equipo ofensivo y se notó. Entonces,
Lo que llama la atención es esa pasividad defensiva. Vos agarrás los 5 goles que le hicieron a Olimpia y el tiempo que tuvieron desde Walter Clara y Jorge Ortega en para uno. El tiempo que tiene Lescano para hacer esa diagonal y darle el balón. ¿Cómo Zavala rechaza? ¿Cómo Tito Torres no protege en la jugada del primer gol? La jugada del primer gol de Resistencia es tan larga en la posesión que después Resistencia termina metiendo 6-7 jugadores dentro del área. O sea, y es como que los del Olimpia están esperando a que, no, esto van a tirar afuera. Nadie sale a la marca. ¿Y la del pase, la segunda? Claro. Otra de 3 defensores Olimpia en línea. Claro, y Ruidía está saliendo del offside. Él no necesita hacer la gran tacuara, donde Cardoso hace un gran control con el mismo pie para definir. Él lo que tiene que hacer es acomodarse, porque no le sale nadie, y girar el cuerpo para pegarle. Y ni hablar del segundo gol de Ruiz Díaz, donde él arranca con un marcador, termina con 2 jugadores que estaban del otro lado. Entonces, es muy llamativo cómo Olimpia termina los partidos. Porque si no era por esa rebeldía de Bruera, porque Walter González entró mal y mira que entraron en la misma ventana. Vos ves, Tacuarí le ganó bien, Resistencia hubiera sido una injusticia para el trámite del encuentro si es que no ganaba ese encuentro. Lo que hace rato hablábamos un poco de lo de Ameliano Cerro. Ameliano puede argumentar que injusto, después de todo lo que se hizo, venirse con las manos vacías de Encarnación. Entonces, para un equipo que se fijó como gran objetivo campeonar, este inicio, donde el 0-6 le queda bien porque el equipo fue superado muchas veces por los defectos propios y las virtudes del rival que permitió que creciera el propio Olimpia. Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Cubiertas como Tiger, pantaneras y semipantaneras, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Pilsen sabe que la amistad de nuestro país es única y merece ser celebrada de la forma más paraguaya que existe. Por eso te invita a romper el récord del asadito más largo del mundo. Va a ser un encuentro con mucha Pilsen, asaditos y amigos el 29 de julio en el centro de Asunción. Comienza a contarle a tus amigos porque esta juntada va a ser histórica. ¿Te prendes? Pizza Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huracampana. Sanatorio San Sebastián. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactanos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Pasemos a lo de Cerro Porteño. Diego Churín hablando. Tenés lo de Churín, por favor, si sos tan amable. Sí, Edgar. Pizza Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. ATR, con Flow podés tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Diego Churín. Hoy debutó Jorge, hace 3 días que está con nosotros, parece que
está años que está, se nota que quería estar acá. Va a ser un gran aporte para nosotros, de una gran ayuda. Volvió Alan con todo, corrieron, metimos. Hoy había que ganar, había que sumar y el equipo lo hizo. Creo que tal vez merecíamos un poquito más, terminamos sufriendo un poco ahí sobre el final, pero al fin y al cabo los 3 puntos son nuestros. Eso de sacar lo fuerte que uno tiene adentro a veces en los momentos duros se manifiesta. ¿Te parece que lo de hoy es un poquito de eso también? Sí, son momentos duros. Obviamente han pasado cosas en estos días que tal vez no anímicamente no nos dieron un toque ahí con compañeros que no están con nosotros. Obviamente son decisiones. Así que este triunfo también va para ellos porque acá no hay culpables, los culpables somos todos los que estamos adentro de la cancha. Y hay que siempre dar la cara, hay que poner el pecho y es lo que vamos a hacer. Lo dijo Pachi en la prefecha y lo voy a decir ahora, vamos a salir campeones. Diego, antes que sobre todo lo había firmado Pachi, lo firmás vos, pero el festejo, cambiaste un poquito en el término del festejo y no sé si tenía que ver con una dedicatoria porque Beto siempre lo festejó así. Sí, tanto como Juan también. Es que son amigos. Cuando yo volví acá dije que volvía por un montón de cosas, pero que también por amigos, por la afinidad que tengo. Y así que nada, cuando hablé con ellos, lo único que me dijeron es que dejemos todo dentro de la cancha, que salgamos campeones por ellos también, que no la aflojemos. Así que eso habla de lo persona, de los hombres que son. Tanto Beto como Patiño, como los otros chicos, tanto Gaby, Antonio, Dani. No es por dar nombres, sino sea quien sea. Somos un grupo bueno, un grupo fuerte, que nos apoyamos entre todos y esa es la única manera acá, es trabajar, apoyarnos entre todos, poner la cara, ir al frente y lo vamos a hacer, Pepi, te lo juro que lo vamos a hacer. Te veo convencido de lo que puede ser. Estamos convencidos porque lo fuimos, porque somos así. De repente no pudimos mantener una regularidad que habíamos encontrado en un pico muy alto, pero vamos camino a eso y estamos convencidos que lo vamos a hacer. Es la única manera, estando convencidos y creyendo. Gracias, Diego, éxitos. No, gracias a ustedes. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer, con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito. Generás cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a costa mujeres. Bases y condiciones en interfisa.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones como Revotec Impermeabilizantes? Solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Revotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Revotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al gas *427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Lo de Cerro, sufrió Cerro en el segundo tiempo principalmente, ¿verdad? Yo creo que después del gol. O sea, eso quiere decir gran parte del encuentro. Entonces, a lo que hace rato Ariel describía como lo maquiavélico en el sentido de que había que ganar el como sea. Yo creo que se ganó como sea. Y en el como sea, lo que se rescata es que tuvo algo que no tuvo durante el semestre pasado y que fue una especie de calvario para la gente de Cerro Porteño, seguridad defensiva.
O sea, Cerro estaba más acostumbrado a los 3-2, 2-1, 1-2, 0-4, pero el 0 en el arco propio no era algo común y corriente, y más con estas características, perdiendo la posesión, no teniendo demasiadas situaciones. Entonces, también sería injusto caer solamente el se ganó y punto. No, se ganó con muchas cosas a mejorar, porque no es el partido largo que la gente de Cerro quiere. Para mí, Dani, es un triunfo de emergencia. Después, esto no alcanza. Pero dentro de la emergencia... Para la base, para tener, desde el punto de vista anímico, para empoderar al equipo, a un equipo que viene muy alicaído, como una base. Pero después hay muchísimas cosas que tiene que mejorar. Pero viste que muchas veces eso se dice cuando ganaste jugando mal. A lo que voy nomás es que, y creo que es interesante el dilema que se presenta, es que mirando a largo plazo, no es conveniente que a Cerro lo ataquen o que tenga tan falta de control de un partido que arrancás ganando. Ahora, lo que mostró defensivamente, y no es una cuestión de huevo gallina para decir, y claro que hay seguridad defensiva cuando ya tenés el resultado a favor y no estás buscando a lo loco el segundo tanto, pero voy nomás a que dentro de ese triunfo de emergencia se vieron cosas interesantes que va a servir para conservar en algún momento una ventaja. Pero yo creo que el viejo Cerro no tenía. No, bueno, tampoco tan viejo. Decirlo, pero un poco lo que hace rato decíamos con Federico, a ver, no, ya sé, pero claro, se puede decir viejo si el medio equipo fue volado. O sea, cuán típico es que en un post partido, porque eso de que vamos a ser campeones es algo más anímico, la gran Mostaza Merlo, el famoso, nadie nos queda un peso, o vamos a demostrarle a todos, ¿verdad? Ahí caemos otra vez el famoso contra todo y contra todos. Pero tampoco es común que él, por ejemplo, festeje recordando a lo prohibido, sí. ¿verdad? No, fue una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de todo que, o sea, dándole la bienvenida a Morel, recordando a los prohibidos, redoblando la apuesta del campeón. Y mira que a nivel esquema no fue tan diferente, ¿eh? Porque quizás los carrileros fueron, no sé si Cecilio tiene más retorno que Aquino, pero Pachi sí que jugó más detrás del punta. Alzamendi, sí, detrás del punta. Pachi casi como un volante interno. Encajonado jugó. Él se pensaba que era más por los costados, ¿verdad? O más rotación. Él hacía rotación con Aquino. Viera con Cardoso Lucena. Dos volantes, ahí sí, dos volantes parecidos. Generalmente elegía Viera Bobadilla o Cardoso Lucena con Bobadilla. Bobadilla no entró bien tampoco. Valoró lo de Vera y pensando bien si... Él tuvo mucha con Alan Benítez, sacó mucha pelota cerca del área Vera, porque lo valoró Bernay. Cuando le preguntaron el tema de los cambios, se enojó también, porque era más o menos lo que le reclamaban a Gavilán en el partido frente a Independiente del Valle, que cambió cerca solo sobre el final. Y él decía que cuando Vera lo vio muy cansado, ya consideró a Enzo Jiménez, ¿verdad? Pero es cierto que sin ser muy pulsante en ataque, más allá de una corrida al primer tiempo, hasta tuvo el encuentro verbal con Benítez. Cuando Benítez metió un brazo, cayó, ahí se agarraron por las declaraciones del jugador de Ameliano en la semana. Sufrió en el juego aéreo. Alan Benítez lo conoció a Jan, porque hay una que Jan le recrimina con los dos brazos, como lo hacía siempre con Patiño. Le recrimina bien, estoy hablando, pero perdió la espalda Alan Benítez en el segundo tiempo. Y en el primer tiempo tuvo las situaciones más importantes de Ameliano. Pero en el segundo tiempo se terminó, como dice Bruno, jugando ya en campo de Cerro, porque el primer tiempo Cerro también tenía referencia ofensiva, pero yo no me olvido la de Pica Lucena, es una salvada, pero ya estaba vencido Jan, y de zurda sobre la línea, en el segundo palo saca una pelota que era el gol de Ameliano. Jan tiene dos en ese primer tiempo, en el segundo tiempo sí, terminó jugando contra su arco, pero una victoria como ustedes hicieron, mezclando un poco todo, era necesaria, había que ganar sí o sí. Ya se le va a pedir otro volumen de juego porque jugadores tiene. Me parece que lo más importante es que eso, demostró que increíblemente, sin un torneo internacional tiene más nombre que cuando jugó el torneo internacional. Porque vos decías, si Cerro queda fuera de todo, ¿para qué invertir tanto? Y te aparece un Arzamendia que estaba en España, Cecilio Domínguez, te aparece Alan Benítez,
en lugar de ser un equipo más perfil bajo, él ahora ya que suman los chicos. Yo no sé qué va a hacer Gavilán ahora, ¿verdad? Sumarle Jorge Morel, que fue una Jorge obsesión Morel, de Arce, y claro. ya, o sea, cuando hablamos de la gestión de la Totalmente. dirigencia del Cerro, o sea, cuando tenían Libertadores, dijeron, No, es muy caro para jugar sí. paraguayo, y ahora que quedaron fuera de todo, les traen a Morel. Aparece, y está bien si tiene el proyecto de ser campeón y pensar ya con este equipo sí jugar la Copa que viene, ¿verdad? Pero es un contrasentido, hasta el técnico. Había técnico cabra, había un scouting, ahora son de la casa. Todo eso se da en este segundo semestre donde había que ganar. Ya va a tener mejores sensaciones seguramente contra General Caballero, que viene está jugando el próximo sábado en su cancha Cerro Porteño, partido que va a llegar. Había ganado en el último enfrentamiento de la olla. Sí, el que le dijo chao a la aspiración del campeonato, matemática. El que le dio en ese momento el título a Libertad. Libertad ganándole a Olimpia y General Caballero ganándole a Cerro con el gol de Arce. Pero ya en un ambiente diferente. Hoy llega la sub-20, mañana a la mañana reunión y hay que ver cómo se va a componer el cuerpo técnico de Diego Gavilán. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda cada vez más rico, la salud de cada día. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, yerba mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís con guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazol, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa. El gusto de estar en contacto con Erika Giorge, gerente comercial de Sanatorio San Sebastián. Erika, un gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para tu audiencia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Hoy le damos la bienvenida. Gracias por la confianza con nosotros en el Cardinal Deportivo. Contanos un poco en qué momento se encuentran en estos instantes en el sanatorio, qué es lo que están realizando, qué trabajos en estos momentos están intensificando. Bueno, te comento un poco. Nosotros ya venimos operando hace años. El Sanatorio San Sebastián tiene un plantel de primera con médicos altamente calificados. Somos uno de los sanatorios en la zona de Fernando La Mora, estamos en zona norte, que tenemos atención 24 horas en pediatría y también en clínica médica. Tenemos laboratorio propio, servicio de urgencia, internación y realmente tenemos muchísimas camas en terapia, 27 camas para ser exacta en adultos y también 19 camas en terapia en niños. Ah, ese dato es muy importante, tienen terapia para niños. Así mismo, tenemos terapia para niños y luego de la pandemia fuimos ampliando más y hoy tenemos 19 camas. Perfecto. ¿En qué parte mismo de Fernando La Mora están? Nosotros estamos sobre Mariscal López, esquina Boyá Campana, estamos a una cuadra de Cuba La Muerte. Ah, perfecto. ¿Y qué más realizan? Pregunta la gente siempre si es que se hacen los famosos análisis, estudios de radiografía. ¿Eso ya se hace en otro lugar o también tienen la posibilidad de hacerlo? Tenemos nosotros servicio 24 horas de análisis laboratoriales con equipo de última generación. También tenemos servicio de imágenes, tenemos incluso para hacer tomografías. Tenemos todos los servicios en el Sanatorio San Sebastián. Bueno, los teléfonos que tienen habilitados en estos momentos, la línea baja 675-591 y el celular 0981-486-8850, correcto, ¿verdad? Así mismo, correcto, esos números.
Erika, ¿querés agregar algo más, por favor? ¿Cuántos años tiene San Sebastián? Nosotros venimos operando desde el 2006. Y Perfecto. un año después nosotros abrimos también la prepaga. También tenemos nuestra prepaga propia, se llama AMSE, Asistencia Médica del Sanatorio San Sebastián. Tenemos servicios también propios del sanatorio y también hoy en día nos estamos expandiendo, tenemos alianza con otros sanatorios, así poder facilitar a las familias planes individuales, planes familiares, incluso planes corporativos para empresas. Erika, que sigan los éxitos, gracias por la confianza depositada en el equipo del Cardinal Deportivo y un fuerte abrazo, muy amable. Saludos, hasta luego. Gracias, Erika. Jorge, gerente comercial de Sanatorio San Sebastián, con nosotros desde hoy. Lo último, Gastón Olveira acaba de escribir en Instagram. Dice lo siguiente: quería agradecerles por este medio a todos, por tantos mensajes de cariño y de apoyo. Salió todo bien, gracias a Dios, y les prometo que voy a volver antes de lo esperado. Me va a tocar estar fuera de las canchas por un tiempo, pero alentando a este equipo con todas mis fuerzas. Vamos, @el Club Olimpia, Gastón Olveira, inclusive con la fotografía en el sanatorio. Lo de Gastón Olveira, lo último entonces lo que acaba de escribir en su red de Instagram, el jugador del Olimpia. Con el frío no pueden faltar tragos. Con Fortín etiqueta negra en conexión 24 horas. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente un giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente con Fortín. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, para los que preguntan sobre fútbol internacional, hoy Liga Brasileña, 19 horas, Goiás, Atlético Mineiro, 15ª fecha del Brasileirao. Tendremos Liga Profesional Argentina, Tigre Barraca, 5 de la tarde. Arsenal de Sarandí, Instituto, 17 horas. Newell's, Atlético Tucumán a las 19:30. Para mañana ya tenemos Copa Sudamericana, atiendan. América Mineiro, Colo-Colo, 6 de la tarde. Estudiantes de La Plata, 20 horas ante el Barcelona de Guayaquil. 20:30 Universitario de Deportes, Corinthians de Brasil. Dicho sea de paso, el fin de semana Matías Rojas jugó muy bien en el equipo de Corinthians. Para el miércoles, Botafogo de local ante Patronato, 18 horas. 20 horas, Emelec Sporting Cristal. 20 horas, San Lorenzo Independiente de Medellín. Y 16 horas, la final de la UEFA Conmebol, Sevilla Independiente del Valle. Ganador de la Sudamericana y ganador de la Europa League. Y para el jueves tenemos, Copa Sudamericana, 18 horas, Audax Italiano Ñublense, y 20 horas, Tigre Libertad. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos, ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, a todos les gusta. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona. Resicolor Pinturas.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia, habló sobre las amenazas en redes que recibió el jugador Nelson da Silva. La gente, yo creo que tenía que enviarle la fuerza a todos los olimpistas, a todos los jugadores, en especial a Gastón, y no andar amenazando por las redes, ¿verdad? Pero los compañeros le contuvieron ahí en el vestuario, en el colectivo, todo no fue alegría como esperábamos, porque no todos los días se juega esta clase de partido, y salir triunfante en un estadio complicado, yo creo que tenía que terminar de otra forma. La formadora de Diego Gómez, Petrona Morínigo, nos confirmó que el viaje del jugador a Miami será esta medianoche. Esta noche ya estaría viajando Diego Gómez rumbo a Miami. Así mismo. ¿Vos también te enteraste? ¿Habló contigo Diego? Su familia. Ah, su familia te confirmó que viaja esta noche. Sí. Yo me estoy preparando para ir a despedirle. El doctor Julio Aldama, presidente de General Caballero, confirma la extensión de contrato de Guillermo Auché y el posible retorno de Junior Marabel. Guillermo Auché llegó a un acuerdo con usted de una extensión de contrato, presidente. Así mismo, Bruno. Gracias a Dios pudimos renovar ese contrato con Guille, y Guillermo Auché va a jugar el 2024 con General Caballero de vuelta. ¿No van a haber más refuerzos? ¿Incorporación, doctor? Jugador que va a volver a la casa probablemente. Es un jugador demasiado que fue muy importante el año pasado para nosotros. ¿Marabel? Estamos atrás de eso, mi querido Bruno. Y estamos ultimando los detalles. Ya hoy seguramente se va a cerrar eso, Dios mediante. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico lento en la avenida Mariscal López, desde la zona Bruguizabroga hasta la zona de la Recoleta. Te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorito. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdomino.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdomino.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios
insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Urendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Urendahuet. Juanma, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, llega Cerro el Sub-20, pero ¿qué pasa? ¿No van a poder hablar sobre temas relacionados al futuro con Diego Gavilán? Sí, efectivamente, el comunicado de la Secretaría de Prensa del Club Cerro Porteño indica justamente eso. Buenas tardes, señores, información importante. Estoy leyendo textualmente lo que nos enviaron al grupo de trabajo de Cerro Porteño. La atención a prensa en el aeropuerto Silvio Pettirossi será exclusivamente, y lo ponen en negrita y en mayúscula, sobre la participación y el tercer puesto logrado por nuestros canteranos en la Copa Conmebol Libertadores Sub-20 Chile 2023. Les pido respetar y seguir estas indicaciones. Cualquier otra duda, consulta a las órdenes. Ese es el mensaje que recibimos hoy, minutos antes que Cerro Porteño emprenda vuelo aquí rumbo a la ciudad capital, aquí en Paraguay. Así que es la indicación del Departamento de Prensa. Hoy llega a Cerro la delegación Sub-20 que consiguió el tercer puesto en la Copa Libertadores de esa categoría. Por eso, Juanma, o sea, no le van a poder preguntar a Gavilán si va a asumir o no la conducción técnica, qué piensa al asumir, qué va a hacer. Y es el pedido al menos de la Secretaría de Prensa del club. A lo mejor uno puede consultar en el momento y ya dependerá del protagonista. Es un poco... va acorde a la línea que va siguiendo Cerro, Bruno, es lo que siempre hablamos, siempre se trata de... Lo mismo había ocurrido, recuerdo, en una presentación donde le habían solicitado a todos no consultarle cosas relacionadas o fuera de lo que tenía que ver la presentación de un futbolista al presidente Juan José Zapac. Recuerdo había ido Gerardo Figueiredo y había ocurrido lo mismo, incluso después él hace la consulta igual. Y aquí ya dependerá del protagonista, me parece, pero... Y hay que preguntar, Juanma, porque es inconstitucional que te digan que vos no puedas hablar de tal o cual cosa, ¿verdad? Me parece que eso... No sé quién es el jefe de prensa de Cerro Porteño. Aquella vez fue, me acuerdo, la presentación de Saba, y se le pedía a los muchachos que no le pregunten por lo de Arce. Igual ahí... Y sí, pero Dani, es inconstitucional esto. Sí, ¿cómo le vas a pedir? El derecho de no había una conferencia del Tiburón Torres. Sí le preguntaron. Tiburón Torres que se fue a Paniagua sobre la hora. Sí. Se fue a Olimpia y estaba prohibido preguntarle al Tiburón sobre Paniagua. O sea, ya viene de... O sea, prohibido preguntar a qué estamos llegando en el país, ¿verdad? En la selección, cuando ya se sabía que era secreto a voces, la ida de Rodrigo Rojas a Olimpia, y Johnny tuvo que romper el protocolo y le preguntó. Y vamos a preguntar, nosotros somos la línea a preguntar y bueno, que preparen un amparo ahí, ya que tienen al doctor Martínez, tienen a Berni, que son abogados avesados, que están metidos en la política también. Entonces que presenten un recurso de amparo, no se puede, es inconstitucional
decirle a un periodista, no, esto no le podés preguntar a un entrevistado. En todo caso, que no digan directamente, no vamos a hacer ninguna, nadie va a hablar y que se vayan cada uno a su casa, no sé. Cada vez más los poderosos se sienten muy a gusto con esta herramienta. Y bueno, y hay gente que baila el mismo ritmo. Hablamos un ducho en la materia, que es lo que... No, porque a ver... palabra que esté fuera del lugar. Bueno, pero si va a ser entrenador de Cerro, va a decir, uno de los clubes más grandes, más populares de la República, ¿cómo no le vas a preguntar si va a ser el próximo técnico? ¿Qué piensa? ¿Cómo va a asumir? ¿Qué va a hacer en Cerro? Y es lo que dijimos aquella vez cuando liberaron para que hablaran y no iba a faltar el que vieron las declaraciones de Aquino, de Beto, de Pache. O sea, yo voy nomás a que nadie está obligado ni a dejar de preguntar ni a responder. Claro, Gavilán